Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el acto de inicio de curso de Voces Libres, hoy aquí en el Senado. Y antes de darle el turno a María Patricio, que está haciendo de anfitriona de la casa, si no os importa, vamos a hacer un minuto de silencio por el chico estadounidense, Charlie Kirk, creo que es, que han asesinado ayer, esta noche en España, en Estados Unidos, ha sido asesinado en Estados Unidos, pues bueno, en un acto de violencia, pues por decir simplemente lo que pensaba. Así que pongámonos en pie un minuto, por favor. Bien, pues efectivamente ahora María Patricio, senadora del Grupo Parlamentario Popular, va a hacer la bienvenida al acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, estimados representantes de Voces Libres, querido Miguel, y jóvenes, a todos vosotros, jóvenes comprometidos con nuestro país, que formáis parte de Voces Libres. Para mí es un honor y un placer poder daros la bienvenida hoy aquí a la Casa de Todos y al Senado como senadora del Partido Popular. A esta jornada, una jornada que, como ha dicho Hugo, marca el inicio del curso político con una energía renovada después del verano. Todos hemos descansado, unos más que otros, y con la convicción firme de que la libertad, de que el compromiso y que el pensamiento crítico vuelven a estar en el centro del debate. Ahora mismo nos encontramos en la Sala Europa. Es un símbolo de unidad por un objetivo común, que no es otro que la seguridad y la prosperidad de todos los países miembros de la Unión Europea. Creo que es difícil encontrar un sitio mejor para escucharos y para escuchar a esta generación, a una generación que no se conforma, una generación que no se resigna, que exige respuestas y que además propone también soluciones, que eso es muy importante. Desde el Partido Popular defendemos la libertad individual, la igualdad de oportunidades, el respeto a la ley y la unidad de nuestro país, la unidad de España. Creemos en una política que protege al ciudadano, una política que impulsa el mérito, también el esfuerzo y que garantiza el Estado de Derecho. Mirar, estos valores no son solo principios políticos. Yo creo que son pilares de convivencia que, además, hoy más que nunca, con la situación política que vivimos en nuestro país, se deben reivindicar y es importante que vosotros, como jóvenes, reivindiquéis. Por ello, celebro el gran trabajo que estáis llevando a cabo desde la Asociación Voces Libres España, una asociación juvenil que ha sabido canalizar el inconformismo juvenil, ese inconformismo que tenéis los jóvenes, hacia una acción muy constructiva, ¿no? La defensa del liberalismo político, económico y social, la batalla cultural contra el pensamiento único. Es importante que tengáis un pensamiento crítico, que penséis por vosotros mismos y que defendáis esas ideas. Y la apuesta por un tejido social de estudiantes que esté comprometido con el futuro. Estos valores son, yo creo, perfectamente compatibles con los ideales que defendemos en el Partido Popular. Hoy se va a debatir aquí pues, sobre la relevancia de la implicación juvenil en la política y la importancia de la juventud en que se haga una política seria, una política sensata en temas tan importantes como pueden ser la educación, la sanidad, el trabajo, la vivienda. ¿Cuántos jóvenes hoy en día quieren comprarse una casa y no pueden?
las familias, la seguridad y también en las pensiones, porque ahora mismo sois jóvenes y nos preocupan, pero ya os preocuparán. Se va a hablar también de seguridad jurídica y de la regeneración institucional, pero sobre todo yo creo que lo que vais a hablar hoy es sobre futuro, sobre vuestro futuro, sobre el futuro de todos nosotros, del futuro de nuestro país. Porque además el futuro no se improvisa, el futuro hay que trabajarlo. Y por ello creo que es tan importante la defensa del Estado de Derecho y de la limpieza política. Que vosotros hoy estéis aquí con vuestra fuerza, con una visión diferente, porque al final los momentos vitales que cada uno vive pues hacen que tengáis una visión de la sociedad y de lo que vivís diferente a la que puedo tener yo, que aunque no nos llevemos tanta edad, pues es diferente. El momento vital que vivís cualquiera de vosotros no es el mismo que el mío. Y yo creo que eso es la mejor garantía de que España va a seguir siendo una tierra de oportunidades y una tierra de libertad. Gracias por estar aquí hoy, gracias por levantar la voz, por no conformaros y gracias por recordarnos que la política, cuando se lleva a cabo desde unos principios, yo creo que es posiblemente el mejor instrumento que tenemos para transformar la sociedad y para hacerla mejor. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy y seguir haciendo, trabajar porque vuestro futuro sea mejor. Muchas gracias. Bien, además de María, nos va a hacer una pequeña bienvenida también Clara Muñoz, que es la portavoz nacional de la asociación, y va a introducir el acto antes de que empecemos con las preguntas a Miquel. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al acto de inicio de curso de Voces Libres España. Es un auténtico placer teneros aquí y comprobar cómo este proyecto crece y se fortalece año tras año. Permitidme comenzar esta breve intervención con una sencilla historia. Procusto, personaje de la mitología griega, ofrecía hospitalidad a todos sus huéspedes en su posada. A cada huésped le daba un lecho, pero nunca uno a su medida. A los altos les dotaba de uno extremadamente pequeño, a los bajos de uno extremadamente largo. Y de noche, mientras todos dormían, les cortaba las piernas o se las estiraba hasta rompérselas, con tal de que encajaran en el molde que él les había asignado. Puede sonar lejano, pero por desgracia está más próximo de lo que creemos, porque así funciona la izquierda actualmente. Nos ofrecen un molde prefabricado de creencias, nos dan un marco delimitado que ellos han diseñado, donde nos dicen cómo debemos pensar, sentir y quiénes debemos ser. En consecuencia, si piensas distinto, de manera procústica, te amputan tus propias ideas y convicciones. Si dudas de cualquiera de sus axiomas, te insultan o te cancelan, llegando a cuestionar tu criterio. Para ellos todos debemos ser feministas, ecologistas, antirracistas, identitarios, todos menos libres. La realidad de todo ello es que nos quieren dóciles, como aquel enorme elefante que, después de años encadenado, ya no intenta liberarse, porque cree que ha perdido su fuerza, cree que la cadena ha podido con él. Así funcionan sus dogmas, no nos atan con hierro, nos atan con miedo. Nos enseñan a aceptar límites que nunca existieron, nos enseñan a temer lo que no tiene razón de ser. Pero nosotros no hemos venido aquí a obedecerlos a ellos, todo lo contrario. Sabemos y estamos dispuestos a pagar el coste de no vivir arrodillados, a pagar el precio de no ser esclavos de sus dogmas. Ellos quieren obediencia y nosotros reclamamos y exigimos dignidad. Ellos prefieren evidentemente la sumisión y nosotros la vamos a combatir con vehemencia y con coraje. Y sí, ese camino tiene un precio, evidentemente, el de su rechazo, el saber que no vamos a ser bien recibidos en multitud de espacios, precisamente en aquellos donde se pretenda imponer la doctrina de lo políticamente correcto. Pero ante ese rechazo, tenerlo cristalino, ese es en realidad el mejor recordatorio de que no vinimos a encajar, sino a abrirnos camino.
Seamos un rara avis en esta sociedad de seres acríticos y fanáticos. Seamos ciudadanos singulares e íntegros, con valores y convicciones tan firmes que no nos dejemos arrastrar por esta deriva identitaria. Que este curso sea nuestro desafío, que cada idea, cada palabra y cada gesto diga que no nos sometemos, que no nos vamos a arrodillar ante ellos y que no vamos a permitir que nos encasillen. Que cada debate revele que no hemos nacido para agachar la cabeza. Si nos rechazan, que nos encuentren firmes. Si nos intentan encadenar con sus preceptos, que nos descubran críticos, con ideas propias y con la certeza de que no necesitamos complacerlos. Porque su rechazo no es una derrota, no. Su rechazo es el precio y la prueba de nuestra libertad. Que cuando traten de imponernos su credo, nos encuentren críticos, lúcidos y libres. Y que dicha libertad sea el sello de todo lo que hagamos. Bienvenidos nuevamente a este acto y a este nuevo curso. Espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. Bien, pues hechas todas las bienvenidas protocolarias, muchas gracias Clara también por la tuya, un magnífico discurso. Vamos a comenzar con el coloquio, con el diálogo con Miguel Ángel Sastre Ulla, que es diputado por Cádiz, uno de los diputados más jóvenes del Congreso de los Diputados. Y bueno, vamos a hablar contigo, Miguel, de una España con futuro, de cómo crees tú, un representante público joven, que debemos los españoles transformar nuestro país para que efectivamente los más jóvenes, las nuevas generaciones, tengamos un futuro más esperanzador. Así que si me lo permites, voy a empezar yo con la primera pregunta. Bien, por poner un poco de contexto primero, los jóvenes en España tenemos muchos retos que se van a ir dificultando si no se presentan soluciones reales desde las instituciones. Uno de estos retos es la vivienda, donde la media edad de emancipación de nuestro país ronda los 30 años en 2023, según Eurostat. O sea, prácticamente hasta que no dejamos de ser jóvenes no podemos emanciparnos. Y según la encuesta financiera de las familias del Banco de España de 2022, en 11 años ha reducido la tasa de propiedad de un hogar desde 2011, que era el 69% en los jóvenes, hasta el 31% en el año del estudio, que era, como decía, 2022. Así que, teniendo todo esto en cuenta, Miguel, ¿cuáles son, en tu opinión, las medidas que se deben adoptar en España en materia de vivienda para, evidentemente, revertir esta situación? Bueno, lo primero de todo, pues muy buenas tardes y muy agradecido por la invitación de Voces Libres, que siempre es un lujo acudir a vuestra llamada, ya bien sea con una reunión más ejecutiva o un acto incluso como oyente, porque recuerdo el año pasado el acto también de inicio de curso que montasteis con Cayetana, que fue maravilloso. Yo espero que esto sea un 10% por lo menos de bueno que el del año pasado y que entre todos también aprendamos cosas y no sé si después habrá tiempo también para que haya preguntas del público. Pues vamos a intentar también que sea lo más dinámico. Yo voy a intentar ser muy didáctico para que esto no parezca un meeting, sino que sea también un espacio de reflexión, porque yo creo que vuestra asociación, vuestra entidad, al final es un espacio de reflexión y yo vengo a daros la opinión que yo tengo como representante del Partido Popular, pero voy a intentar que todo nazca de una lógica racional y que vayamos un poco deduciendo lo que vamos diciendo, que no sean dogmas de fe que os tengáis que creer, porque eso es básicamente lo contrario de lo que decía antes Clara, que hay unas ideologías que lo que te imponen son como prácticamente dogmas de fe. Pues yo intento que mi ideología o lo que yo defiendo proceda de la razón y proceda de un análisis racional. Dicho esto, por hilarlo con lo que tú comentabas al principio, el tema de cómo construir un futuro y cómo construir una España que tenga un futuro pues razonablemente prometedor y que no sea negro, pues hay que decir que si cambiamos las cosas puede haber una esperanza de futuro. Y yo creo que la palabra esperanza es una palabra muy bonita y que tocando ciertos ámbitos, como el de la vivienda en el que ahora voy a entrar, España podría dar un cambio y podría ser un lugar que lo tiene todo para que las personas desarrollen su proyecto de vida de la mejor manera posible, cambiando 4 o 5 cosas realmente, o a lo sumo una decena, podemos hacer el mejor país del mundo sin duda para vivir. Entonces, entrando en el ámbito de la vivienda,
que creo que es buen ámbito para empezar, la vivienda, no sé si sabéis que ahora mismo es el principal problema que tienen los españoles. En el año 2018, el problema no estaba ni entre los 15 primeros problemas de los españoles, es decir, era el número 16. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues lo que ha pasado básicamente ha sido un desajuste entre oferta y demanda brutal. Tanto es así que el Banco de España lo que cifra ahora mismo que hay 600.000 viviendas de déficit en lo que es el mercado. Y ese déficit se va produciendo un gap cada año que va aumentando. ¿Por qué? Porque el número de hogares que se forman todos los años es muy superior al número de viviendas que se construyen o se habilitan en el mercado. El número de hogares que se forma por diferentes circunstancias, porque vienen personas de fuera, es decir, viene inmigración, porque los núcleos familiares ya no son los que eran antes. Antes una familia vivía de una manera que a lo mejor 4 o 5 personas vivían en la misma casa, ahora hay factores incluso como los divorcios que influyen y que hacen que una misma unidad familiar se separe en 2 o en 3. Todo ese tipo de cosas hacen que se formen en España 250.000 hogares todos los años. Y el número de viviendas que se habilitan son en torno a 100.000. Habilitar es construir más rehabilitación y poner viviendas en el mercado de maneras que ahora vamos a ver. ¿Eso qué ocurre? Que si no paramos esa sangría, lo que va a provocarse es que en 10 años el déficit sea de aproximadamente 1,5 millones. O sea que este problema hay que atajarlo ya. ¿Por qué no se ha atajado? Pues porque en los últimos años esto no era un problema. Lo que se habla de la burbuja inmobiliaria en su momento, esa palabra que puso la izquierda de burbuja inmobiliaria, que en parte lo fue, tuvo en el fondo un efecto que a la larga no ha sido del todo negativo, porque ese número de viviendas que se pusieron en el mercado, aunque en su momento se produjo ese estallido, porque el número de viviendas que había era mucho mayor que el número de hogares que se formaban, ha amortiguado en parte la caída que si esas viviendas no hubiesen existido, ahora mismo estaríamos incluso peor. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que debido a esa burbuja, que no se supo gestionar bien, porque esto es una cuestión de acompasar los tiempos, se dejó de construir vivienda y las administraciones públicas pensaron que la vivienda no era una prioridad dentro de lo que era pues, su política. Tanto es así que, como os decía al principio, esto no entraba ni entre las 16 primeras preocupaciones de los españoles. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es equilibrar ese déficit de oferta y demanda que ahora mismo hay. Esas 600.000 viviendas de déficit hay que equilibrarlas. Y eso, si vamos a un plano mucho más que lo podamos entender todos, cuando una persona llama para querer alquilar una vivienda, en algunas ciudades como Barcelona hay 50 personas que pujan por un anuncio de una vivienda en alquiler. Evidentemente, esto es la ley de la selva muchas veces. El que paga más por esa vivienda, como es lógico, será el que se quede con la vivienda. ¿Y eso qué provoca? Que dentro del mercado, pues las personas que tienen menos capacidad, entre ellos los jóvenes que tienen menos capacidad económica por lo general, pues son los que se van quedando cada vez fuera. Por eso es un problema tan específico de los jóvenes. Y además, ¿qué ocurre? Que se ha estado haciendo lo contrario de lo que había que hacer, que era garantizar la seguridad jurídica. Hay muchas viviendas que han salido también del mercado tradicional del alquiler porque las últimas leyes que se han puesto encima de la mesa para intentar arreglar la situación han hecho el efecto contrario. Como se ha facilitado la inquiocupación, no sé si sabéis lo que es el fenómeno de una persona que tenía un contrato de alquiler y que deja de pagarte, pues el gobierno ha habilitado una serie de mecanismos de tal forma que es muy difícil echar a una persona que no te paga de tu casa porque muy fácilmente se puede declarar vulnerable. En el momento que es vulnerable, esa persona es prácticamente imposible echarla de tu casa, entonces no puedes recuperar la vivienda que tenías alquilada. Y por otra parte también, toda la ley de vivienda, con la cuestión de las zonas tensionadas, con toda la cuestión que se ha ido haciendo de limitación del precio del alquiler, se ha ido sacando mucha oferta del mercado que ha ido derivando a otros mercados, al turístico, al mercado temporal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la izquierda pues siempre intenta ir tapando agujeros como si fuesen topos. Tapo el agujero del problema del alquiler, se me va el alquiler al temporal, ahora voy a tapar el temporal. Se me va al turístico, pues voy al turístico y al final eso lo que revierte es que haya un mercado negro mucho más amplio, que si tú quieres parar ese mercado negro tienes que hacer una inversión de recursos que no tiene sentido. Voy a ir deduciendo la pregunta, si quieres que sea más corto en las preguntas. No, por ahora creo que... Vale, ahora vamos a pasar a la parte ejecutiva. Como os decía,
hay que equilibrar ese número de viviendas. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero, con más construcción de vivienda. Evidentemente, hace falta construir vivienda. Hay ciudades que todavía no tienen todo el suelo que tienen desarrollado para construir nueva vivienda. Un ejemplo de algo que se está haciendo bien y que yo creo que a la larga, en 10 años se van a ver los resultados, es la ciudad de Madrid. Madrid tenía un problema durante la etapa de Carmena, que la ciudad se quedó estrangulada en torno a la M30. Es decir, la ciudad prácticamente no podía crecer más allá de la M30, como mucho algunas zonas la M40. Con esta legislatura de Almeida lo que se ha hecho es desbloquear diferentes desarrollos urbanísticos para construir más vivienda. En Madrid se van a construir en los próximos 10 años del orden de 200.000 viviendas, de las cuales hay una parte que va para alquiler asequible y alquiler protegido. Esa es una manera de ampliar la oferta. También hay otra manera de ampliar la oferta, que es rehabilitar más vivienda y poner más vivienda en el mercado. En España tenemos mucho miedo a construir en altura. No sé si eso en Twitter, ahora X, hay muchos hilos de gente que habla de cómo optimizar la ciudad. Hay un libro que yo sé que a Hugo le gusta mucho que habla de eso. Si densificamos las ciudades, cabe más gente, los servicios son mucho más eficientes y además en Reino Unido, por ejemplo, se construye muy bien en ese sentido, aunque tiene un modelo muy extensivo en lo que son las zonas que no son tan urbanas, pero las zonas urbanas no tienen miedo a mezclar alturas y eso es algo que enriquece la ciudad. Entonces, rehabilitando edificios que ya existían, tú puedes crecer un poco más en altura y a lo mejor una vivienda que tenía 4 plantas, pues puedes conseguir que tenga 6, 7 y multipliquemos eso por la cantidad de parcelas que hay. Eso es lo primero, poner más oferta en el mercado. Lo segundo que hay que hacer, no machacar a la gente a impuestos, tanto el que alquila o compra como el que pone su vivienda en alquiler. E incluso el Partido Socialista, curiosamente, aunque sus políticas están un poco tiradas por sus socios y son restrictivas, pero está ya empezando a entrar por la vía de las deducciones en el IRPF, porque si tú al final tienes la garantía de que te van a pagar, y después voy a eso, y encima prácticamente a nivel impositivo es una renta que no te impacta en el IRPF a la hora de tributar, pues si tú tienes una deducción casi del 90%, del 70%, del 60% por alquilar a una persona tu vivienda, seguramente la vas a poner en alquiler temporal, permanente, porque es mucho más cómodo incluso que el alquiler temporal. El alquiler temporal tienes que ir cambiando de inquilinos, tienes que irlos buscando, tienes que tener una persona que te limpie, en fin, al final es mucho más gravoso. Lo que pasa que ahora es más complicado ponerlo en el alquiler permanente porque todos son problemas. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? En paralelo a las deducciones fiscales que también tienen que ir para la compraventa, en fin, ahí tampoco me quiero extender mucho, pero nosotros tenemos un plan de vivienda que lo especifica mucho más dónde tienen que ir esas deducciones fiscales. Seguridad jurídica, es decir, tú le tienes que garantizar al propietario que va a cobrar si pone su vivienda en alquiler, pero también tiene que haber seguridad jurídica para la persona que quiere alquilar, porque es verdad que como el mercado se está convirtiendo, lo que se está convirtiendo, pues al final se producen también, y eso hay que decirlo, prácticas abusivas, en el sentido que hay muy pocas personas que son capaces de pagar 4 o 5 meses de fianza de una manera inmediata. Entonces, eso va haciendo que cada vez haya más personas que vayan saliendo del sistema y eso es muy preocupante por la cuestión de la vivienda. Después, otra cuestión que es fundamental. Hay que repensar el modelo de ciudad y el modelo de vida que tenemos, y eso hila directamente con la cuestión del transporte. Quizás no todo el mundo tiene que vivir en el centro de las ciudades, sino que hay que hacer las ciudades de tal forma que sean atractivas para que cualquier zona de la ciudad tenga las zonas básicas para llevar tu día a día y tú después te desplaces con un buen sistema de transporte público, no lo que está pasando con los trenes, que ya sabéis cómo va el asunto, sino un buen sistema de transporte público que te permita ir a tu trabajo en el momento que sea o a hacer otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso tenemos también que ser muy flexibles y después vamos a entrar en el tema de las pensiones y eso, pero tenemos que ser también muy flexibles en los modelos de trabajo. Hay veces que a lo mejor el teletrabajo es una buena solución para la cuestión de la vivienda porque también ayuda a que España no se despoble. Las ciudades medias, es decir, ciudades de unos 100.000 habitantes, 150.000, hasta 300.000 habitantes más o menos, son muy importantes en este tipo de políticas porque normalmente no tienen el efecto aspirador que tienen Madrid, Barcelona, Valencia y alguna más, sino que todavía tienen unos precios razonables de vivienda y tienen todavía mucho precio para crecer. Y, por ejemplo, en el ejemplo de Madrid, pues vivir en Valladolid y trabajar en Madrid puede ser una opción que cada vez más gente hace, pero para eso necesitas flexibilidad en tu trabajo y también necesitas
una buena red de transporte. Y por último, y con esto ya termino, lo otro que hace falta es, y esto es una cosa muy tonta, pero que la gente conozca lo que ya existe para solucionar el problema de la vivienda, porque es verdad que hay muchas administraciones que ya tienen cosas que son muy interesantes. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene programas de avales para la compra que hacen que los jóvenes no tengan que hacer el desembolso inicial en una vivienda, y lo segundo también tiene otros programas de deducción de IRPF, está sacando... Hay muchas fórmulas que se están poniendo encima de la mesa. El Ayuntamiento de Madrid también tiene un programa que nosotros lo intentamos llevar a nivel nacional, que es que te adelantan el precio de la fianza del alquiler. Es decir, si tú tienes que pagar un dinero por la fianza del alquiler, ellos te lo adelantan y tú lo pagas en como 2 plazos. Entonces, hay muchas fórmulas que están bien. Pero en resumen, lo que hay que hacer es una política de vivienda de tal forma que haya muchas soluciones encima de la mesa, pero que todas vayan destinadas a equilibrar oferta y demanda, y todo lo contrario de lo que se está haciendo, que es intervenir en el mercado. Y como bien sabéis vosotros, que por lo que deduzco sois liberales, siempre que intervenimos en el mercado conseguimos lo contrario de lo que íbamos buscando. No sé si os ha parecido bien el análisis o... Bueno, tú ves a hacer análisis que quieras, por supuesto, y yo creo que además has dado con muchas de las claves. Luego, evidentemente, cada cual puede formar su opinión y nosotros también tenemos la nuestra, ¿no? Pero creo que las claves que has dado de construir más, de construir en altura, la visión más metropolitana son, desde luego, parte de lo que en Voces Libres llevamos tiempo defendiendo. Por ejemplo, en la última Asamblea General aprobamos una resolución en este sentido. Además, ahora, lo has mencionado tú, también es muy importante la cuestión de las pensiones, y sobre esto te va a preguntar nuestro compañero Álvaro, que es el vicepresidente de Voces Libres y coordinador de comunicación. Sí, muchas gracias. Como decía Hugo, uno de los principales desafíos generacionales que más divide a los jóvenes y los mayores es la cuestión de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tenemos un sistema quebrado y una bolsa de la seguridad social muy delicada, que cada vez necesita de mayores gastos para mantenerse. Estos son cubiertos ahora mismo por deuda pública y por transferencias de los presupuestos generales del Estado, algo que en teoría no debería suceder. ¿Cuál crees que es la solución más adecuada para esta problemática desde tu punto de vista? ¿Abogarías por un sistema de capitalización individual, uno mixto o por un sistema distinto? Bien, pues lo primero que sí que quiero decir es, y lo has citado un poco en la pregunta, Álvaro, que el tema de las pensiones es un tema que es capital y es que es fundamental, porque se está produciendo, de alguna manera, una ruptura generacional entre jóvenes y no tan jóvenes, vamos a decir, porque incluso hay libros hay un libro de un economista que es Ignacio Conde Ruiz, creo que se llama La juventud atracada, y un poco hay discursos que se están poniendo encima de la mesa de que prácticamente nuestra generación es una generación atracada por parte de la generación boomer, de tal forma que ellos han tenido todos los privilegios y que nosotros nos enfrentamos a un panorama que es desolador. Entonces, yo como persona que el marxismo huye de él, odia de todo enfrentamiento entre grupos. Es decir, si eso se sigue ampliando, va a haber gente que utilice eso desde el punto de vista político para generar una guerra entre generaciones. Y eso es marxismo puro. Al final es enfrentar a diferentes grupos de la sociedad de tal forma que eso se utilice políticamente. Por eso hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Pues nosotros, desde el PP, este tema, yo tengo una opinión formada y os voy a contar un poco qué es lo que pensamos, pero reconozco que no lo domino tanto como la cuestión de la vivienda, que es a lo que yo estoy más acostumbrado a trabajar, porque estoy en la Comisión de Vivienda, profesionalmente también procedo de ese ámbito, pero sí que os voy a intentar dar las claves fundamentales de lo que nosotros pensamos. Lo primero es que el PP siempre ha defendido que la mejor política social, llamémoslo así, que existe, es el empleo, porque el empleo es lo que te permite, antes hablábamos de la vivienda, pero el empleo es el paso previo, realmente, es lo que te permite tener un proyecto de vida en libertad, desarrollar tu propio proyecto de vida, y es lo que te hace que tú en la vida pues, te formes, sigas teniendo cada día un reto distinto. Entonces, nosotros consideramos que lo que hace falta, lo primero, para resolver el tema de las pensiones es aspirar a una nación que tenga un número de cotizantes lo suficientemente adecuado como para sostener el sistema de pensiones. Y ese número de cotizantes tiene que ser no solo adecuado, sino que también tienen que ser cotizantes de calidad. Es decir, hay que mejorar la calidad del empleo en España, que ahora mismo los datos de empleo, teóricamente, el gobierno siempre nos dice que no son buenos, pero si tú te vas y escarbas en esos datos de empleo, te vas encontrando cosas como que la temporalidad es altísima, que
Gran parte de esas personas que están trabajando lo hacen en situación de fijo discontinuo. De hecho, por ejemplo, los jóvenes que entran en el mercado laboral a trabajar prácticamente son el 56% de los fijos discontinuos que hay. Después también te encuentras que la temporalidad es altísima, como os decía, pero también que los sueldos son muy bajos. Entonces, hay que mejorar, lo primero, aparte de que haya un número de cotizantes altos, hay que mejorar la calidad del empleo y los sueldos. En España tenemos un problema de que todo sube menos los sueldos. Entonces, ¿cómo se mejoran los sueldos? Que es un paso previo también para resolver el tema de las pensiones. Pues lo que hay que hacer es descargar a muchas empresas de la gran carga fiscal que tienen a la hora de contratar a una persona. Sabéis seguramente que una persona que cobra 1.000 euros aproximadamente, lo que le cuesta a la empresa es prácticamente el doble, son unos 2.000 euros. Entonces, eso es un paso previo también para que los sueldos suban. Habría que hacer algún tipo de ajuste para equilibrar que el sueldo suba y la cotización, es decir, lo que se paga, sea menos, porque así tendríamos más gente cotizando y, por tanto, según Laffer, pues sería más fácil recaudar. Como os decía, la base es que haya un número de cotizantes suficiente para sostener el sistema. Pero después hay una segunda pata. Nosotros creemos que hay que ser mucho más flexibles en todas aquellas personas que quieren seguir trabajando y que quieren seguir cobrando su pensión y que lo puedan compatibilizar con su pensión, de tal forma que metemos más productividad en el sistema y de tal forma que eso también hace que el sistema funcione mucho mejor. Entonces, esa es otra de las medidas que nosotros defendemos. Y sobre el sistema que nosotros defendemos, pues nosotros lo que defendemos es que tiene que haber un sistema público de pensiones, porque entra dentro de la parte también que el PP tiene, que defiende el estado del bienestar, pero que lo que no se puede hacer es aquellas personas que quieran complementar ese sistema o que quieran tener un sistema privado directamente, porque hay muchas profesiones que su pensión es muy difícil que llegue a unos niveles altos, porque en profesiones liberales, por ejemplo, hay muchos problemas con personas que han sido médicos que no han trabajado para la Seguridad Social, abogados, mutualistas, en el caso de los arquitectos también hay muchos problemas, que tienen necesariamente que tener una pensión, un plan de pensiones privados. Lo que no puede ser es que cuando después reciben ese dinero que han estado metiendo y que ya tributaron por él, vuelva a tenerse ese dinero como un rendimiento del trabajo, por tanto tienen que volver a pagar por lo que ya pagaron. Entonces, ese es el resumen un poco, un sistema que sea sostenible desde el punto de vista que haya un número de cotizantes lo suficientemente adecuado para que sostenga el sistema, no es lo que estamos ahora. Segundo, que esos cotizantes tengan una capacidad económica alta para que la parte que destinan o se destina a las cotizaciones sociales sea lo adecuado. Pero, por otro lado, hay que rebajar esas cotizaciones sociales para los empresarios y para las personas que contratan. Y, por último, favorecer todos los sistemas privados de tal forma que no acaben siendo gravosos, de tal forma que no sean rentables para la persona que los elige. ¿Seguro? Bien, pues gracias, Miguel, también por darnos tu opinión en esto. Creo que en Voces Libres sí que tenemos una ambición más reformista en ese sentido, o de ligar las pensiones con, por ejemplo, los salarios, sí que ligar como un factor de sostenibilidad el crecimiento de las pensiones con el crecimiento de los salarios, pero que en cualquier caso entiendo que tú defiendes también una postura. No sé si quieres... Bueno, nosotros siempre hemos defendido la regularización en cuanto al IPC. Es una de las cuestiones que nosotros defendemos, pero que sí que es verdad que tiene que ser sostenible en cuanto a los salarios también, y hay que ir viendo cómo se meten factores correctores, pero básicamente es lo que te comentaba previamente. Vale, gracias, Miguel. La siguiente pregunta te la va a hacer John, nuestro compañero John, que es director general de la asociación, Jon Etxeberria. Y bueno, va sobre otro de los temas del momento. Es verdad que hemos hablado de vivienda, hemos hablado de pensiones, que creo que son dos temas que nos preocupan mucho a los jóvenes, pero hay un tercer tema que también está en boca de todos, que es la inmigración. Y John te va a hacer la pregunta sobre eso. Efectivamente, gracias, Hugo. Otro reto que enfrenta la sociedad, ya no solo los jóvenes, es el reto de la inmigración, ¿no? La agencia europea Frontex cifraba en 47.000 personas las que entraron ilegalmente a Canarias y 17.000 las que entraron por el Mediterráneo occidental solamente en 2024, ¿no? O sea, sumemos años, y esto sumado a los cientos de miles o millones de personas que han llegado legalmente a España, y todo esto ha generado una serie de tensiones económicas, de tensiones sociales
sociales, territoriales que estamos viendo, y frente a esto pues hay una izquierda que se pone una venda en los ojos, en nuestra opinión, que se niega a abordar el problema, pero también una derecha radical que hace una política de brocha gorda, ¿no? Y desde Voces Libres pensamos que hay una política sensata para hacer, y por eso queríamos preguntarte cuál deberían ser los primeros pasos a seguir por España en esta materia y qué estrategia adoptar en materia de inmigración legal y también ilegal. Bien. Bueno, igual que la vivienda es el primer problema de los españoles, pues la inmigración yo creo que ahora mediáticamente es uno de los principales retos que tenemos encima de la mesa y evidentemente hay que abordarlo porque todo reto que no se aborda a la larga pues se agrava. Entonces, ¿qué es lo que nosotros defendemos o cómo lo veo yo también como persona que intenta un poco analizar lo que ocurre a su alrededor? Creo que lo has definido perfectamente. El problema es que ahora mismo esto no se ha convertido en un reto que se aborde desde una perspectiva racional, sino que se está llevando, yo creo que es el tema que más se está llevando a todo lo contrario a lo que tiene que ser la razón. Es decir, se está llevando una cuestión muy visceral y siempre que abordamos los problemas desde un punto de vista visceral, pues el resultado no suele ser bueno. En cambio, aunque el de la vivienda, por ejemplo, se aborde desde un ámbito, desde algunas partes también visceral, pero hay un cierto movimiento en el que las medidas sí relativamente coinciden. Aquí no. Aquí cada uno está arrimando el ascua a su sardina y está intentando sacar tajada de la inmigración. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Pues, por lo que tú decías, muy parecida a la que vosotros defendéis aquí en Voces Libres, porque no es ni la política falsamente buenista de la izquierda, pero tampoco es la política de brocha gorda que se nos presentan por otros lados. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros pensamos lo siguiente. El término inmigración ahora mismo lleva unas connotaciones peyorativas porque, según quien lo ve siempre con un matiz y siempre lo ve como algo o bien un colectivo que tengo que proteger porque es un colectivo vulnerable que vienen unos a destrozarlo, o bien todo lo contrario, o es gente que viene a hacerlo mal. Y eso es la principal falacia que tenemos que desmontar. La inmigración siempre ha existido, la inmigración bien llevada es algo bueno, porque España se ha construido al final por diferentes culturas, se ha construido por diferentes zonas, inmigrantes de alguna manera hemos sido todos. Yo, entre comillas, soy un inmigrante en Madrid, si nos ponemos, porque yo soy andaluz, no sé de cuántos de aquí sois de Madrid, pero seríamos inmigrantes dentro de la parte, aunque seamos todos del territorio nacional, pero entendedme lo que quiero decir, que somos personas que salimos de nuestro entorno habitual a ir a otra zona. Entonces, la inmigración es buena, aparte también porque, según temas económicos, hay ciertos empleos que hay ciertas personas que vienen de otros países que los asumen mejor que los que están aquí, pero no solo empleos de baja cualificación, al contrario, también hay personas cualificadas en ciertos ámbitos que pueden aportar también en España. Entonces, ¿cuál es la línea que el Partido Popular ha trazado? Y además en el Congreso Nacional se habló mucho de esto. Nosotros estamos a favor de la inmigración legal, ordenada y con un contrato de trabajo y de gente que viene aquí a aportar y a integrarse. Nosotros estamos en contra de la inmigración que no es legal. Ahora bien, vamos a ser realistas. La inmigración que no es legal muchas veces es muy difícil de controlar, porque todo lo que tiene que ver con las devoluciones en caliente, que se llaman, tema de repatriaciones, al Estado le genera una serie de complicaciones tremendas, porque es muy difícil esas personas identificarlas, es muy difícil esas personas saber de dónde vienen. Entonces tiene que haber un sistema muy bien montado para que eso se haga de una manera, de tal forma que respete a la persona, porque al final son personas que tienen, yo como, pues bueno, el Partido Popular defiende de alguna manera el humanismo cristiano, pues yo como persona que defiende el humanismo cristiano, pienso que esa persona tiene una dignidad propia por el mero hecho de ser persona, entonces también hay que tratarla como tal, no se le puede tratar como una mercancía, pero esa persona está entrando irregularmente en un país y está cometiendo, entre comillas, y no entre comillas, un delito. Entonces, eso hay que frenarlo. ¿Cómo se frena eso? Que es a dónde vamos. Primero, tiene que haber, a nivel de Frontex y a nivel europeo, tiene que haber un consenso europeo, porque lo que entra por un lado, al final acaba revirtiendo por otro, porque al final si tenemos un espacio que es el espacio Schengen,
de alguna manera te acaba afectando. A mí me da igual que me entre por Cádiz, que me entre por Barcelona, que me entre por Marsella y venga para acá. O sea, me da exactamente igual, o que me entre por Portugal. Entonces tiene que haber algo en común y una política, y esto tiene que ser una política común europea. Lo segundo que hay que hacer, fomentar la inmigración legal desde el punto de vista de premiar a quien viene legalmente. Es decir, dar muchas más facilidades a quien viene con un contrato de trabajo. De tal forma que dentro de esos países que son principalmente emisores de inmigración, se sepa que es muy difícil entrar de tal forma que no es irregular, o sea, de tal forma que sea irregular. Pero en cambio la inmigración regular sí que tiene unos canales que son adecuados y que las personas sí que desarrollan su proyecto de vida. Porque muchas veces quien quiere emigrar no lo hace porque quiere, sino porque lo necesita y porque necesita ganarse la vida de alguna manera. Entonces, sí que hay que dejar muy claro el mensaje de que aquí, a quien viene a aportar, se le dan facilidades. Igual que a cualquier otra persona, porque todos los españoles tenemos que tener los mismos derechos. Pero que eso sí que entra dentro de nuestro marco y de nuestra manera de entender la nación, pero lo otro no. Y lo último que hay que hacer también, que es fundamental, es la actuación en origen. Es decir, muchos de los países que son emisores de inmigración ilegal y en los que operan mafias, esos países lo que necesitan también es cierto orden democrático y la normalización del funcionamiento de sus instituciones. Entonces, lo que hay que hacer son, de verdad, acuerdos no solo para traerte, como parece que está haciendo el Gobierno de España, para traerte unos números impresionantes de migrantes, sino hay que hacer acuerdos también de tal forma que les ayudes a que su sistema de instituciones funcione mejor. Ahora es verdad que en España no estamos para dar muchas lecciones de cómo funcionan las instituciones y después vamos a hablar seguramente de generación institucional, pero la Unión Europea tiene que hacer acuerdos. Y después, y esto ya es una reflexión más personal, pero que yo creo que también se comparte por muchos de los que estamos aquí, y, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre habla de eso, también hay que apostar por inmigración que tenga unos valores compartidos. Es verdad que nosotros tenemos una suerte, que tenemos un continente entero que tiene una manera de ver la vida bastante similar a nosotros, un idioma común y unas costumbres relativamente compartidas, que además en extensión, no sé si lo sabéis, que más o menos la distancia que hay desde Madrid hasta Pekín es prácticamente la misma que hay de Ciudad de México a Buenos Aires, o sea que para que veáis la extensión que hay. Y esos países son mucho más propicios por una cuestión simplemente del idioma, porque al final la principal barrera, por mucho que tú hables otros idiomas, pero como te comunicas en tu idioma materno, no te comunicas en ninguno. Hay que fomentar ese tipo de inmigración frente a otros tipos que tienen más dificultades para integrarse, pero por una cuestión también cultural, de idioma, sino que es una cuestión práctica, ¿de acuerdo? Entonces, un poco es el análisis general de lo que defendemos. No sé si, Miguel, puedo apretarte un poquitín más la tuerca. Apriétame, a ver. Tú, por supuesto, entiendo que eres un representante público y que tienes que también pues, dejar en buen lugar a tu partido, pero te ha preguntado John también por la estrategia de España respecto a la migración, no solo ilegal, sino también la legal. Y es verdad que has hablado de fomentar una inmigración que sea culturalmente homogénea, y en ese punto creo que todos podemos estar de acuerdo. Pero sí quería preguntarte en concreto si crees que es sostenible el nivel a nivel cuantitativo de inmigración que está llegando en los últimos años. Es decir, en los últimos años han llegado a España 2,5 millones de personas, y eso también está ligado a otros problemas que hemos hablado antes, como la tensión en el mercado de la vivienda, o como puede ser, evidentemente, que los servicios públicos españoles pueden no estar preparados para asistir a un país de 50 millones de personas, 51, 52, va a seguir creciendo a ese ritmo. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo se puede hacer, o si es sostenible siquiera ese nivel de crecimiento? Vale, me parece muy interesante la pregunta y además me da pie a una cuestión que se me ha olvidado en la parte de las pensiones, que era otra de las patas, que es la parte de la natalidad. O sea, para que el sistema de pensiones sea sostenible hay que fomentar la natalidad, porque la pirámide ahora mismo es demencial, la que tenemos. Como la natalidad es algo a largo plazo, pues la inmigración de alguna manera equilibra eso, porque entra
entran personas de una manera mucho más automática que el hecho de tener que criar a un bebé desde cero hasta que llegue a la edad de ser también pues, alguien que aporte en el mercado laboral. Entonces, a mí no me gusta hablar de la natalidad como algo de mercado, pero también hay que ser objetivos y hay que ser realistas y saber que al final necesitamos que las personas formen familias, que nazcan niños, porque si no el sistema se nos cae. Entonces, me decías tú que la inmigración también genera otros problemas. Tienes toda la razón del mundo, pero al final esto es como un sudoku. La inmigración nos mejora desde el punto de vista de que nos aportan ciertas cuestiones, pero también nos empeora otros. La baja natalidad nos mejora en algunas cuestiones, pero también nos empeora a otros. Yo creo que España, tocando esas cuestiones que hemos dicho, es decir, aumentando la producción de vivienda, teniendo unas infraestructuras lo suficientemente adecuadas para que todo el país tenga una cohesión territorial, que ojo, que esto no tiene que ser hacer AVE por todos los sitios, que hay otro tipo de infraestructuras y otro tipo de comunicaciones que se pueden hacer mucho más eficientes que líneas de AVE sin ton ni son, que siempre las infraestructuras se piensa en poner AVE que llegue hasta el último pueblo, hay otras maneras. Teniendo vivienda, infraestructuras, teniendo un buen sistema, es decir, la sanidad, pues hay que también es otro melón que hay que abrir y nos hacen falta más médicos. Todo ese tipo de cosas creo que se pueden dimensionar para que el país tenga 50 millones de habitantes. No sé exactamente porque no soy un experto en demografía, pero se pueden dimensionar perfectamente porque otros países de nuestro entorno tienen un territorio mucho más constreñido, una densidad de población mayor, y tienen infraestructuras dimensionadas para muchos más habitantes. Si no me equivoco, Reino Unido tiene más millones de habitantes que España. Ahora mismo no me acuerdo la cifra de cabeza, pero creo que tienen más habitantes que España y es un país que territorialmente es incluso más complicado que nosotros y tiene unas infraestructuras que desde mi punto de vista no son tan buenas, pero funcionan. También tienen sus problemas como todo el mundo, pero funcionan. Entonces, la inmigración legal, si tú dimensionas el resto de parámetros, no tiene por qué ser un problema. Al contrario, te puede ayudar a solventar otros problemas como el de las pensiones, como el de la falta de empleos que hay en ciertos ámbitos y otros problemas que tenemos en nuestro país. Pero, como os decía, y esto como resumen en general, yo creo que no hay en el ámbito de la política, y yo que procedo de un ámbito un poco más científico y un poco más exacto, no hay una solución de A más B más C igual a D, sino que aquí todo tiene sus matices y cada solución siempre tiene sus contras. Pero hay que saber prever esos contras, saber que la inmigración te trae una serie de contras también, pero saber amortiguarlos de tal forma que no sean un problema como tal. No sé si quieres me puedes apretar. No, hombre, no, yo creo que ya ha sido suficiente. Podríamos hacer casi un acto entero sobre la inmigración, seguramente lo hagamos este año, pero bueno, en cualquier caso creo, Miguel, que tus respuestas también han sido interesantes. Yo ahí os reconozco que tampoco es mi tema de especialización. Conozco, pero seguro que hay gente que lo hace mucho mejor que yo en este ámbito. De todas formas, como puedes ver, somos aquí todos jóvenes, personas que la educación nos toca muy de cerca, entonces la siguiente pregunta que te la formula Juan Javier Sánchez, que es nuestro director de coordinación territorial, es precisamente sobre este tema, sobre la educación. Bien, pues como ha dicho Hugo, muchos de nosotros somos estudiantes universitarios, por lo que el debate sobre la educación no es algo abstracto, sino que es una realidad que vivimos a diario. Sabemos que la educación es uno de los principales motores de transformación económica y social en cualquier país desarrollado y, por supuesto, España no debería ser una excepción. Sin embargo, ciertos indicadores, como son los informes PISA, muestran un estancamiento en competencias clave y a ello se suman otros datos, como son la tasa de abandono escolar temprano, que sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea, y además, por otra parte, un mercado laboral que arrastra ciertas debilidades estructurales, como puede ser el desempleo juvenil, que dobla la media europea, un exceso de titulados que no encuentran empleo acorde a su formación y una baja productividad que limita la competitividad de nuestras empresas. Todo esto, por supuesto, pues está vinculado al diseño y a los resultados de nuestra política educativa. Ante esta situación, Miguel Ángel, pues te voy a plantear dos preguntas. En primer lugar, ¿qué reformas necesita la universidad, especialmente a nivel de modelo de financiación, para ser una verdadera lanzadera de talento hacia el mercado laboral? Y, por otra parte, en segundo lugar, de manera más amplia, ¿hacia dónde debe dirigirse el sistema educativo en nuestro país? Pues empiezo por la última de las preguntas para entrar en lo de la universidad de manera concreta, de tal forma
que vamos a hacer primero una aproximación general y después entramos en la universidad. Citabas el informe PISA y hay algo mucho más reciente, no sé si habéis visto que esta semana ha salido un informe de la OCDE que una de las cosas que dice es que España es uno de los países que tiene mayor baja cualificación dentro de lo que es su alumnado, es decir, que hay muchas personas en situación de abandono escolar, que no han terminado los estudios básicos, etcétera. Pero hay una contradicción, que hay otros informes que nos dicen que somos el país que tiene empleados más sobrecualificados en puestos de trabajo que no hace falta tanta cualificación. Entonces ahí se produce un choque y una paradoja que es una de las cosas que hay que resolver. Por otra parte, hablabas del informe PISA, y el informe PISA, a mí no me gusta en estos actos, aunque os diga la posición de mi partido, pero intento que esto no parezca un mitin del PP de decir, oye, el PP es el que mejor lo hace, etcétera, etcétera, sino que para eso ya tenéis actos de partido, ¿no? Aquí venís a escuchar un poco cuáles son nuestras propuestas, pero también a que sea algo más neutro. Pero en eso, en el ámbito de la educación, creo que sí que como Partido Popular se puede sacar pecho, porque hay una realidad que es aplastante, que es en el informe PISA, las comunidades autónomas donde más tiempo lleva gobernando el PP son las que tienen unos resultados muy por encima de la media. De hecho, incluso homologables en algunas materias a los mejores países europeos. Castilla y León, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Galicia también suele funcionar bastante bien en el informe PISA, o, por supuesto, la Comunidad de Madrid en otro tipo de competencias. En cambio, las comunidades donde más tiempo ha estado el Partido Socialista son las que presentan peores resultados en el informe PISA. Extremadura, Andalucía, desgraciadamente, y otras comunidades que ha estado mucho tiempo el Partido Socialista ahí. Entonces, ¿cuál es el modelo educativo que yo defiendo o que creo que hay que aplicar? Pues desde la base, creo que, por lo menos en la educación básica, hay que empezar a aplicar, copiar lo bueno de los lugares donde ya está funcionando y que está razonablemente demostrado que eso funciona. Pues vamos a ver qué es lo que hace Castilla y León, que lo hace bien, que por ejemplo una de las cosas que hace muy bien es que da una asistencia rural tremenda, es decir, ninguna persona, y eso es básico para garantizar la igualdad de oportunidades, ninguna persona en función de donde viva va a tener mejor o peor educación, sino que tiene un sistema de maestros rurales que son buenísimos. También vamos a ver qué hace Madrid, que hace bien, pues por ejemplo Madrid es muy buena en el ámbito de la compatibilización de idiomas. Ahora, por ejemplo, Ayuso, no sé si habéis leído, que ha puesto en marcha un refuerzo de las matemáticas, ha hecho un plan de refuerzo de las matemáticas, porque las competencias, y ahora iremos después a eso, en temas científicos hay que reforzarlas y eso es lo que nuestra sociedad nos está pidiendo. Y después también vamos a ver qué se hace en otros sitios fuera de España que se puedan aplicar. Yo no soy partidario de copiar al 100%, que eso hay otros políticos alguna vez que lo han dicho, no, hay que copiar el modelo de Finlandia a España. Bueno, Finlandia no es España, ni España va a ser Finlandia, y menos mal. O sea, cada uno en su sitio. Creo que hay que saber muy quirúrgicamente lo que tiene en cada sitio y saberlo aplicar. Dicho esto, eso como concepto general de por dónde hay que ir. Ahora bien, si pasamos a esa desconexión que hay entre el mercado laboral y lo que es la educación, que nos remite a eso de los jóvenes sobrecualificados trabajando en trabajos de inferior cualificación, aquí hay dos cosas que hay que hacer y son dos ámbitos en los que hay que actuar. Y curiosamente la pregunta, ahora al escucharla, vosotros mismos habéis dejado una pata que es fundamental fuera de lo que es el ámbito de la educación. Es decir, habláis de universidad, que está muy bien, pero hay otra pata de la educación post-escolar que es fundamental, que es la FP. Y de hecho, la FP ahora mismo solucionaría muchísimos de los problemas que tenemos que van ligados a otros ámbitos. Y vuelvo a mi ámbito de la vivienda, que es el que mejor conozco. En el ámbito de la construcción hay 700.000 empleos de déficit ahora mismo, es decir, hay 700.000 empleos por cubrir. Encontrar un fontanero es prácticamente imposible. Encontrar un montador de pladur es una cosa prácticamente como una especie en peligro de extinción. Un buen electricista es un Pokémon legendario, o sea que prácticamente son cosas muy complicadas ahora mismo porque los oficios de toda la vida han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque bueno, la sociedad cambia, pero también porque había un estigma social
contra esos oficios. No sé, no sabría analizarlo de dónde ha venido, igual vosotros me arrojáis más luz, pero ha habido un estigma que parecía que si no hacías una carrera universitaria no eras nadie en este país. Y de hecho, mi carrera, arquitectura, tiene una cuestión que es que al final lo que un arquitecto hace, si otras personas no lo ejecutan, no es nada. Un abogado al final, pues en un juicio se desenvuelve y su trabajo acaba ahí. Pero nosotros necesitamos gente que lo que nosotros tenemos en la cabeza o lo que dibujamos en un plano lo lleve a cabo. El problema es que yo tengo compañeros que, habiendo hecho la carrera, habiendo terminado el máster habilitante, habiendo incluso empezado a hacer algunas prácticas en alguna empresa y tal, ahora están haciendo FPs para ser electricistas, para montar una empresa de instalaciones, porque eso da muchísimo dinero, todo el tema de la climatización, etcétera, etcétera. Entonces están teniendo que hacer el proceso inverso. Oye, que está muy bien porque al final el estudiar en la universidad te da una perspectiva de la vida y un conocimiento que te hace que tu pensamiento crítico, que es una de las cosas que vosotros defendéis, sea muy bueno. Pero si lo que queremos es tener un proyecto de vida, nos estamos saltando ahí 6 años a lo mejor en una carrera como arquitectura o en otras carreras, por ejemplo. Entonces, creo que la FP hay que reforzarla y hay que hacer FP dual, que eso muchas comunidades autónomas están apostando por esa. Extremadura está apostando por eso y está dando muy buenos resultados. Andalucía también está ampliando muchísimo las plazas de FP dual porque hace falta FP. Y después, la universidad, ¿qué tiene que hacer? Que es la pregunta que me decíais. Pues este ámbito sí lo conozco de alguna manera, porque yo, aparte de temas de juventud y de vivienda, estoy también como vocal en la Comisión de Universidades del Congreso de los Diputados, entonces es un tema que me interesa y aparte, durante mi etapa en la universidad, yo estuve muy metido como delegado de clase, fui alumno interno de un departamento de arquitectura, entonces conozco un poco qué es lo que pasa con la universidad. La universidad tiene que seguir siendo un espacio, por supuesto, de debate y de diálogo, pero tiene también que ser un espacio, sobre todo en algunas profesiones y en algunas carreras, más ejecutivo. Y el problema que está teniendo la universidad, y te lo dicen los propios profesores de universidad y los propios docentes, que la universidad se ha centrado demasiado en el ámbito teórico académico. Es decir, no sé si vosotros lo habéis vivido, pero yo creo que todos hemos tenido un profesor en la universidad que le dedicaba más tiempo a las publicaciones que a preparar las clases. Es decir, siempre iba agobiado porque tenía que entregar, porque ANECA tenía que acreditarlo, porque tal. Y el tiempo que tenía disponible para ser un buen docente, para transmitir conocimiento, no era el adecuado. Entonces, la universidad tiene que replantearse también, y esto es un melón que yo creo que de momento no se ha abierto, y aquí me salgo un poco del corsé, de alguna manera, pero creo que la universidad tiene que repensarse y decir, oye, igual hay cosas que estoy haciendo bien, pero otras que no estoy haciendo al 100% bien. Sí que sé que hay muchas universidades que están intentando pues paliar eso con acuerdos con ciertas entidades empresariales y tal, y conectando mucho más la universidad con el mundo empresarial, pero eso hay que hacerlo mucho más. Y de hecho la proliferación de tantas universidades privadas, que del principio no es malo, viene a suplir una parte de que la universidad pública se había quedado muy obsoleta y que no te daba una especialización y no te daba una formación de tal forma que fueses directamente al mercado laboral o que tuvieses una formación más ejecutiva. Yo hice la carrera en una universidad pública en Sevilla, pero el máster que me ofrecían, y tuve unos profesores maravillosos, la Facultad de Arquitectura en Sevilla, la escuela es muy buena, pero el máster que me ofrecían para habilitarme con la profesión no me aportaba nada distinto a lo que había tenido 6 años antes. En cambio, había una universidad en Madrid, que no lo diré para no hacer publicidad, que sí me daba un máster que era justamente lo que yo iba buscando. Pues a vosotros seguramente, no sé si estáis alguno haciendo un máster, pero os habrá pasado una cosa similar. Entonces, la universidad se tiene que poner las pilas, sobre todo la universidad pública, porque al final la privada tiene también otros objetivos. ¿Cuál es el problema también de algunas universidades privadas? Que como la universidad se está convirtiendo en un negocio muy rentable, también muchos fondos económicos están invirtiendo en ellas y no se prima del todo también la calidad educativa. Lo que pasa es que lo bueno del sistema privado es que la universidad que a nivel educativo no funcione, acabará cayendo por el propio sistema. Entonces, ahí habrá una selección natural. En el otro ámbito, no. Y derivado de esto, y ya con esto termino la pregunta, creo que también es muy necesario
que fomentemos ciertas vocaciones y ciertas profesiones que son las que la sociedad nos está demandando. Es decir, vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial, la digitalización, todo ese tipo de cosas cada vez acelera más y cada vez va a sustituir a más empleos. Entonces tenemos que tener personas que tengan la capacidad para saber manejar esas nuevas tecnologías que nos van viniendo y que van muy rápidas. Y creo que lo que os decía antes, la Comunidad de Madrid, es un acierto tremendo del refuerzo de las matemáticas, pero que hay que seguir fomentando todo lo que son las vocaciones STEM, porque, hombre, evidentemente paro hay en todas las profesiones, precariedad hay en todas las profesiones, pero en lo que tiene que ver con lo STEM, por un propio funcionamiento del sistema y del mercado, pues hay quizás menos precariedad y hay muchas más oportunidades que en otras carreras. Entonces, lo último también que diría, ligado a esto, es que la universidad también tiene que ser un puente para tú saberte reinventar y saber que aunque tú hayas estudiado una cuestión, tú eres capaz de aportar desde esa profesión o desde esos conocimientos a cualquier tipo de profesión, y para eso es muy necesario, igual que tiene que haber FP dual, que las prácticas universitarias sean prácticamente, y eso nosotros lo hemos puesto en un programa electoral, funcionen como el MIR, como la carrera de medicina, que desde el principio prácticamente vas teniendo prácticas que vas conociendo la profesión. Y por eso los médicos españoles yo creo que funcionan tan bien y son tan valorados, porque desde el principio, además de lo teórico, van conociendo lo práctico. Entonces, el learning by doing, ¿no?, que se dice, pues eso hay que hacerlo. Bien, gracias también, Miguel, por esta respuesta. Creo que lo que has mencionado, que es muy interesante, que es cómo la universidad pública, a diferencia de la universidad privada, no está sometida un poco a esa evaluación del resultado, ¿no?, a esas dinámicas de mercado, se liga de cierta manera con lo que defendemos desde Voces Libres, que es que hasta un punto la financiación de las universidades públicas esté ligada a la consecución de una serie de objetivos académicos o profesionales. Pero para que nuestro público, que están además aquí sentados en forma de hemiciclo, puedan hacerte unas preguntas, vamos a pasar a la última que te vamos a formular desde la Junta. Te la formula en este caso nuestra compañera Julia Palma, que es la directora adjunta de Relaciones Institucionales y Finanzas. Y bueno, ella te va a hablar de uno de los temas también del momento, sobre todo en España, creo que es clave, que es el deterioro institucional. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues como ya sabéis, pues, hemos visto que en estos últimos años cada vez se ha ido atacando más el Estado de Derecho, y por parte del Gobierno de España se han ido asaltando instituciones tales como Correos, RTVE, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional o incluso la justicia en general. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el próximo paso en lo que es el asalto a nuestras instituciones, y cómo crees que podría revertirse todo este problema? Vale. Yo creo que este ámbito es prácticamente el más complicado, porque esto ya sí que es política ficción, porque en el sentido que me preguntabas cuál va a ser el siguiente asalto. Pues si te digo la verdad, no lo sé y creo que prácticamente nadie lo sabe. Hay uno que está muy claro, que ya están en ello, pero aparte de ese, que ahora os diré cuál es muy complicado saberlo. Yo creo que la única persona que para esto tiene muchísima lucidez, la tuvisteis el año pasado, que es Cayetana, que en esto es la mejor. Pero humildemente, con los conocimientos que tengo, que también son en parte de escucharla a ella, de hablar con ella y también de otra gente del grupo parlamentario y tal, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Ahora mismo la clave del asunto está en la judicatura. Como la ley Bolaños de verdad salga para adelante, que vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que en eso sí que Junts puede que ceda, igual que le tumba otras cosas. En lo económico siempre se lo tumba, pero lo que es de tema de regeneración institucional y eso, al final por ahí siempre acaba tragando, porque es que le da exactamente igual. Si la judicatura cae, si los fiscales empiezan a instruir los casos, la cosa se pone un poquito más complicada, según nos han contado muchos jueces. Porque a diferencia, no sé si alguno está estudiando Derecho. ¿Me podéis levantar la mano, los que estudiáis Derecho? Vale. ¿Alguno tiene pensado hacer oposiciones después? ¿O fiscal o juez o...? Tú a lo mejor. ¿Conocéis a gente que esté metido en ese ámbito? Vale, pues si hablas con cualquier persona, incluso que sea fiscal,
y, vamos, que sea fiscal o que sea juez, que tenga un mínimo de decencia democrática, te dirá que a diferencia de los jueces, no sé si sabéis que los fiscales sí que tienen una jerarquía superior. Entonces, directamente, la instrucción de los casos puede estar mucho más politizada que la instrucción de los jueces. Lo que está pasando con el gobierno, es decir, con Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, con todo lo que tiene que ver con esos casos de corrupción que van saliendo. El juez Peinado, si tuviese un superior jerárquico que de verdad mandase sobre él, lo habrían fulminado. Como él es el juez instructor, el juicio está todavía en la fase de instrucción y él está recabando una serie de indicios, de pruebas, etcétera, etcétera, que tienen la libertad absoluta para hacerlo. Si no, no lo podría. Entonces, eso, es decir, es malo porque ahora lo está haciendo el Partido Socialista, o así lo vemos, pero si viniese otro partido, aunque fuese el mío, que lo hiciese, también sería malo, porque rompemos la independencia del Poder Judicial. Entonces, si el Poder Judicial cae, nuestra pata, de verdad, el último bastión democrático, cae todo. Ellos han hecho, o desde el punto de vista nuestro, han hecho una serie de asaltos a instituciones que son muy estratégicas. Para mí, la clave del asunto también, que va ligado a la judicatura, aunque no entre dentro del Poder Judicial, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional realmente es lo que les está dando aire, porque todo lo que va pasando, ellos van teniendo un balón de oxígeno con el aval del Tribunal Constitucional. Aunque después, bueno, en Europa podamos hacer otras cosas, tal, pero al final le metes una patada para adelante al problema y el Tribunal Constitucional te lo resuelve. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la cuestión del resto de los jueces? Porque se puede entrar, y de hecho no sé si lo habéis leído, que el Supremo está empezando a intentar que el Tribunal Constitucional también tenga una responsabilidad penal. Es decir, si el Tribunal Constitucional hace algo que no va acorde a la Constitución, aunque sea una paradoja, pues el Supremo también pueda entrar en eso. Y de hecho la Audiencia de Sevilla también con los ERE se ha metido en ese tema. Entonces, lo que pueden salvar la democracia en una primera instancia son los jueces. Por eso, eso es fundamental. ¿Qué es lo segundo que está haciendo el Partido Socialista? Que Iván Redondo, no sé si lo habéis leído alguna vez, lo va deslizando en algún artículo que escribe La Vanguardia. Hay una cuestión ahí que es la reforma de la ley electoral, que puede estar encima de la mesa, que la ley electoral, no sé si sabéis que es una ley orgánica, por tanto se puede modificar por mayoría absoluta, no hace falta una mayoría cualificada. Después es verdad que hay ciertos puntos de la ley electoral que pueden entrar en conflicto si los reformas con la Constitución. Pero ellos pueden hacer una jugada de tal forma que haya una reforma electoral que beneficie, cambiando un poco lo que son las circunscripciones, que beneficie a la izquierda para aumentar su capacidad y para mantenerse en el poder. Entonces eso es algo que está ahí encima de la mesa y que puede ser otro asalto no institucional, pero también otra manera de jugar con el sistema de manera no muy limpia. Entonces, ¿cómo a esto se le puede poner freno? Pues como os decía, primero con los jueces. Después, la movilización social es fundamental. Es verdad que este gobierno ha perdido la calle. El gobierno no puede pisar prácticamente la calle y eso ellos lo saben. ¿Por qué? Porque hay una sociedad civil que relativamente está movilizada. Yo creo humildemente que el PP en eso ha ayudado, porque se le pedía que hiciese una respuesta de manifestaciones y tal y cual. Es verdad que no puedes estar sacando todos los fines de semana a la gente de manifestación, pero sí que se han hecho una serie de concentraciones que se ha intentado también demostrar que hay una fuerza social que va más allá de votos del PP. Incluso se han hecho convocatorias que sean relativamente abiertas, invitando a personas, a partidistas, entre comillas, como Fernando Savater. Entonces creo que la movilización social es fundamental. El mantenimiento de la prensa libre también es fundamental. Todas estas cosas que han ido saliendo, que después se han convertido en instrucciones, al final es también un trabajo de periodistas de investigación que lo han pasado muy mal. No sé si conocéis el caso de Ketty Garat, pero Ketty Garat ha sido vilipendiada incluso por compañeros suyos porque iba contra el sistema. Pues la prensa libre, aunque tengamos Telepedro, es una cosa así como muy divertida, pero todavía queda una prensa en España que resiste y eso también es esencial. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde el ámbito de la política? Pues lo primero es intentar que, como sea, haya elecciones cuanto antes,
que no depende de nosotros, sino que depende del señor que está en la Moncloa, y lo más seguro es que alargue todo lo que pueda, pero cuando llegue hay que estar preparados. Esto al final, esto es una carrera de fondo. Tú tienes que ir corriendo, pero no te puedes dormir. Como te duermas e intentes en los últimos meses hacer un sprint, no te va a servir. Entonces nosotros tenemos que seguir corriendo, estar en muy buena forma para cuando toque el sprint final, que lo que nos queden sean 100 metros, no sean 2 kilómetros. Nosotros tenemos que seguir demostrando que hay una mayoría que tiene que encabezar, o así lo vemos nosotros, el PP, porque es lo que de verdad puede hacer que se resuelva otro tipo de problemas que hay en España, porque lo malo es que si ahora cambiase España y viniese alguien que intente romper la sociedad por el otro lado, esto no funciona. Entonces tiene que ser alguien que evidentemente derogue todo lo malo que se ha hecho, pero que quiera coser España. Y después, por supuesto, también lo que tenemos que hacer es jugar mucho con las comunidades autónomas. Lo bueno que tienen las comunidades autónomas, que en esto se está demostrando que cuando tú tienes un poder central que no está funcionando como debería, el resto de estructuras territoriales, los contrapesos, te lo equilibran. Y España, hay una teoría, y Ayuso la ha deslizado alguna vez, y Juanma también lo ha dicho, que es que España no se termina de hundir, porque en realidad una gran parte de las competencias las tienen las comunidades autónomas. Es decir, el funcionamiento del día a día del ciudadano en gran parte está gestionada por administraciones que no son sanchistas. Después es verdad que el sanchismo lo toca todo, pero los ayuntamientos, la mayoría, funcionan gracias a políticos que no son del Partido Socialista. Las comunidades autónomas, la mayoría, funcionan de esa forma, o las diputaciones incluso. Entonces, las comunidades autónomas tienen que hacer de contrapeso, y con el ámbito de la vivienda, por ejemplo, y con esto ya termino, es otro de los ejemplos. Nosotros estamos funcionando de tal forma que estamos haciendo de contrapeso con otras leyes que son todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno central. Así que esas serían las 3 cosas que habría que hacer. Aparte de la prensa, mayor refuerzo de la judicatura, y después, por supuesto, que tenéis un plan muy amplio, un plan de regeneración institucional que tenemos, que institución por institución vamos contando qué es lo que habría que hacer una vez que se llegue al Gobierno. Bien, pues Miguel, efectivamente creo que, si me permites un recado para un representante público del Partido Popular, creo que España se juega mucho en estos años respecto a su futuro con el Estado de Derecho. Sin democracia, hablar de todo lo demás, de vivienda, de inmigración, pues pasa a un segundo plano. Así que efectivamente el Partido Popular, si llega a gobernar, sea en solitario o de la mano de Vox, pues se juega mucho de su credibilidad en esta vez sí hacer que España sea un país con un Estado de Derecho fortalecido y con una democracia sólida. Bien, ahora, como he dicho, estamos aquí en una especie de hemiciclo en el Senado y, evidentemente, pues, estas son las preguntas que ha planteado la Junta Directiva de Voces Libres, pero ahora queremos que vosotros, los asistentes, los socios, pues podáis también plantearle a Miguel Ángel vuestras preguntas para que, bueno, sea un diálogo que también os involucre a vosotros. Así que si queréis tenéis, si no me equivoco, también un botón en vuestros micrófonos. Levantad la mano primero y os voy dando el turno de palabra. Vale. ¿Eras Ángel? Vale, pues Ángel, si quieres, empieza tú. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Está siendo, pues, una charla bastante entretenida. Quería preguntarte, ¿qué opinas de lo que dice Vox desarrollando si el Partido Popular llega a ganar las próximas elecciones por mayoría absoluta? ¿Qué opinas de lo que dice Vox acerca de que si llegáis al poder va a ser un sanchismo light, un sanchismo más suave? Bueno, me parece que... Bueno, lo primero, gracias por la pregunta. Voy a intentar aquí ser más breve que en las otras para que dé tiempo a más. Pero lo primero, que me parece que es lícito que Vox diga eso porque al final no es una estrategia electoral. Pero, ¿cómo contesto yo? Nosotros tenemos una serie de propuestas encima de la mesa que, si las lees, no tienen nada que ver con el sanchismo. De hecho, es darle la vuelta como un calcetín al sanchismo, pero, como diría Suárez, de la ley a la ley. Es decir, todo legalmente y de tal forma que está contrastado que se puede hacer. No son brochazos al aire ni castillos en el aire. Y en paralelo a eso, yo creo que Feijóo, una cosa que tiene es que él tiene un aval de 20 años de gobierno en Galicia, que lo que ha dicho siempre lo cumple. Y podrá gustar más o menos lo que hizo en Galicia,
No digo que las políticas de Galicia sean las que va a hacer exactamente en España, eso no lo estoy diciendo porque una cosa es Galicia como parte de España, pero el territorio nacional requiere de otro tipo de políticas a veces, pero él lo que ha dicho es que yo lo que hago lo cumplo. Entonces, si tú estás de acuerdo con las políticas que propone el Partido Popular, tienes que confiar en la palabra de Feijóo, que creo que tiene bastante credibilidad, porque también lo que dijo dentro del Partido Popular lo ha hecho. Y yo creo que su mejor aval es cómo él también ha cosido el Partido Popular desde dentro. Entonces, creo que, bueno, que al final pues, lo que dice Vox es una estrategia electoral, pero que se desmonta desde el punto de vista leyendo nuestras propuestas y después que creo que Feijóo es una persona que se puede confiar en su palabra. Y él lo ha dicho muchas veces, yo no soy Pedro Sánchez, yo tengo palabra y lo que digo lo hago. Pues Adrián. No, Álvaro, perdona. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la mesa por la ponencia. A mí me gustaría preguntar acerca de una mención que se ha hecho sobre cómo la inmigración podría ayudar con el problema de las pensiones. En ese aspecto, podemos ver algunos países europeos que a nivel migratorio se podría decir que están más avanzados, entre comillas, que nosotros, por ejemplo, Francia, Alemania o Inglaterra. Y precisamente estos países tenían el problema hace unas semanas de que estaban comentando cómo había que hacer recortes en el gasto social. Y a mí me gustaría preguntar si este mismo problema no lo tendríamos nosotros también si afrontamos el mismo plan migratorio que han seguido estos países. El propio gobierno francés ha caído hace poco por este motivo. Y si no es el caso, ¿qué plan alternativo, digamos, propondrían para que no tuviéramos este mismo problema que ellos? Muchas gracias. Bien. Como os decía previamente, yo creo que la base también, aparte del número, no solo es el número, sino la calidad. Es decir, no es solo cuestión de cantidad, sino también de calidad. Entonces, la inmigración puede ser una inmigración. Es que, vuelvo al origen, el problema es que inmigración se está empezando a asociar a una palabra peyorativa, que parece que quien viene siempre es una persona que viene pidiendo caridad. Y tú puedes tener inmigración que tenga una solvencia técnica y una solvencia de cualificación que te haga que el empleo que tenga es de alta cualificación. Entonces, no conozco exactamente qué es lo que ha hecho Francia, qué es lo que ha hecho Alemania y qué es lo que ha hecho Inglaterra, pero si toda la inmigración que introduces en tu país es inmigración de baja cualificación, el problema que tienes es el mismo. Tú necesitas que los empleos suban y los salarios suban y las cotizaciones sean lo suficientemente altas. Entonces, la inmigración, si todo es de baja cualificación, sí puede ser un problema, porque al final el sistema deja de ser sostenible, pero tú puedes buscar también una parte de esa inmigración. Exactamente los cálculos no lo sé porque no es mi tema. Eso, si queréis hacer un día algo de pensiones, Juan Bravo seguro que os lo explica perfectamente, millones de veces mejor que yo. Pero el sistema hay que diseñarlo de tal forma que sea sostenible. No es una palabra que me haga mucha gracia muchas veces porque está también muy manoseada, pero hay que hacerlo eficiente y la manera de hacerlo eficiente es que tanto los nacionales como las personas que vengan de fuera tengan en su mayoría una cualificación suficiente para que España sea un país que lo que aporte sea algo que después económicamente sea solvente. Jorge. ¿Se oye? Bien, vale. Gracias, Miguel, por estar hoy aquí, lo primero. Y gracias a Voces Libres por dar esta oportunidad a los jóvenes de expresar nuestras opiniones y preocupaciones sobre el futuro. Y en relación a eso, quiero hablar de la parte educativa, de la formación profesional. Yo soy aragonés de Zaragoza y estudio en uno de los centros de formación profesionales públicos más prestigiosos de la comunidad, de Los Enlaces. Y el año pasado, con la aplicación de la nueva ley de FP de la ministra Pilar Alegría, nos hemos topado con un problema y es en relación a las prácticas, que esto también va relacionado a lo que has dicho en cuanto a las prácticas de la universidad, y es que el primer año empezar, como en caso de las MIR, o empezar muchísimo antes las prácticas, aunque en teoría y sobre el papel pueda parecer idóneo, la realidad es que muchísimas empresas, según lo que estudies, yo estudio transporte y logística, que en Aragón somos un hub en eso, sí, pues resulta
que no se han podido hacer prácticas. Solamente han podido hacer prácticas el primer año centros de formación profesionales concertados y privados que ya tenían vinculaciones con grupos logísticos muy grandes como Carreras o SESE, con los cuales se ha podido pues, cubrir esas vacantes. Pero la mayoría de empresas logísticas, que sobre todo tienen que aceptar a gente diversa dentro de los espacios públicos, que todos sabemos que hay mayor representante de inmigración, hay mayor diversidad dentro de la formación pública, pues nos hemos topado con ese problema de que dentro de las empresas no hay interés por gente del primer año, sino gente ya en segundo, gente que ya sabe de qué va más o menos la película y que, por tanto, las empresas prefieren tirar a lo seguro y tener a alguien con el cual poder hacer una formación dual o simplemente una formación sin más de práctica sin cobrar, en el que la gente pueda, pues eso, incorporarse temprano al mercado laboral. Aunque estoy totalmente de acuerdo contigo sobre que la FP ha sido durante muchísimos años demonizada y cómo cree el Partido Popular en cómo se podrían solventar estos problemas y en cuanto también a la nueva ley de formación profesional que hay actualmente en vigor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí estáis en universidad? Y levantadme la mano. ¿En FP? Hay dos. ¿Alguno simplemente trabaja? Ahí. Vale. ¿Y algunos siguen el colegio por lo que sea? No. Vale, no sé. En alguna charla que estaba había gente todavía que estaba en bachillerato y... Somos todos muy jóvenes, pero no tanto. Bueno, a lo mejor hay alguno que lleva en bachillerato años y años. Ya como, aunque ahora ya como con suspensos te pasan de curso, pues ya es complicado. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que la pregunta que acabo de hacer, has visto de la necesidad de cómo hay que reforzar la FP. Me decías tú que la ley nueva de FP ha dificultado las prácticas. Es que el Gobierno, y de verdad que yo intento ser objetivo, casi todo lo que hace, en vez de mejorar y solucionar un problema, todo lo que tocan es al revés, lo empeoran. Y con las prácticas ha pasado exactamente lo mismo. Una de las cosas por las que cada vez menos empresas quieren hacer prácticas o quieren habilitar prácticas es porque encima ahora, con lo del estatuto del becario, etcétera, etcétera, se está buscando exactamente, no recuerdo si estaba aprobado o no, pero que prácticamente tengas que pagar las cotizaciones sociales por ese tiempo de prácticas a la persona que tienes allí como becario. Entonces, eso está muy bien, porque la persona cotiza y demás, pero le estás cargando a la empresa encima de que es una persona que no tiene una cualificación lo suficientemente alta como para que te haga un trabajo al 100%, le estás cargando todavía más. Entonces, lo que estás es desincentivando que haya prácticas. De hecho, en Castilla-La Mancha pasó, el primer año que eso se puso en marcha, que la Universidad de Castilla-La Mancha tuvo que asumir el coste de lo que eran las cotizaciones sociales porque no había empresas que quisieran pagar esas cotizaciones sociales. Entonces, pero en cambio tú me has dicho que hay empresas por formación concertada, privada, que sí que están ofreciendo prácticas, etcétera, etcétera. Una empresa privada no hace nada normalmente, y me parece lógico, que no le sea rentable. Por tanto, si lo hace es porque ve una rentabilidad ahí. Y es lógico que una persona que empieza las prácticas en una empresa, al final acabe trabajando en esa empresa porque la conoce mejor que nadie, porque se ha criado con ella. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar eso? Hay que hacer a las empresas mucho más atractivas el hecho de que acojan a un estudiante en práctica. Pues, como siempre, bonificaciones fiscales, otro tipo de incentivos de otro ámbito. En fin, hay muchas posibilidades encima de la mesa para que eso se haga. Después, diseñar los planes bien. Evidentemente, un alumno de primero a lo mejor no tiene que ir todos los días a hacer prácticas, pero una vez a la semana, simplemente a conocer la empresa un poco, a ver una labor determinada o a hacer algo puntual que le manden de la empresa, aunque lo haga de manera telemática, se puede hacer perfectamente y lo puedes ir compatibilizando como una asignatura más. Entonces, yo creo que efectivamente la FP
si no la dotamos de prácticas, se queda vacía, pero hay que hacer un esfuerzo entre todos para que eso funcione realmente. Y el gobierno es que todo lo que hace va al revés. Entonces, lo que hay que revertir es la ley de FP, hay que revertirla, igual que hay que revertir otra serie de leyes educativas que no tienen ningún tipo de sentido. Sí que, y en esto abro un paréntesis, que se me ha olvidado decirlo antes, yo creo que sí que es bueno en España que hubiese un pacto de Estado por la educación. Porque el problema que tenemos también es que cada gobierno que viene revierte la política educativa anterior, que normalmente no es muy buena. En el caso del PP sí que ha habido algunos intentos de que fuese un poquito mejor, pero todo lo trastoca. Entonces, no hay una estabilidad educativa. Los maestros y los profesores se vuelven locos. Entonces, tiene que haber un pacto de Estado por la educación. Hubo un intento, no sé si lo sabéis, en 2018. Estaba la cosa ya relativamente encaminada. Hubo otro intento con Gabilondo como ministro, que Gabilondo, aunque después lo haya visto como candidato a la Comunidad de Madrid y eso, dicen que, aunque sea el Partido Socialista, no fue mal ministro de Educación e intentó sacar un acuerdo para adelante, pero desde ya la alta dirección del Partido Socialista en el último momento lo pararon porque vieron que no era tan interesante hacer un acuerdo con el PP, sino que era mejor hacer una ley un poquito más sectaria en materia educativa. Y en el 2018 lo que pasó fue que, como era un pacto de Estado, los nacionalistas se empezaron a levantar de la mesa y ya el PSOE empezaron a temblar las piernas y se quitó de en medio. Y la que era la presidenta de la comisión, yo esa parte la conozco bien, era la que era la alcaldesa de Cádiz, que era Teófila Martínez, no sé si la conoceréis, que es en parte la primera figura por la que empecé yo en política. Entonces, yo creo que hace falta un pacto de Estado por la educación, que aborde también la FP. Bien, ¿cuántas más preguntas quedan por...? Vale, unas cuantas. ¿Las hacemos todas? Sí, ¿os parece que las hagamos así y Miguel puede responderlas de forma, bueno, pues sucesiva, ¿no? Es decir, independientemente, pero más que nada porque quedan 20 minutillos y así podemos hacer la clausura con tiempo. Ah, vale. Un último discurso y ya está. Pero bueno, volved a levantar las manos y os voy dando turnos. Joder, ahora sois más, ¿eh? Yo intento responder muy rápido. Vale, Dani. Muchas Y gracias, por favor, Miguel breves Ángel. en el planteamiento. Sí, voy a intentar también. ser breve. Aunque mi pregunta, yo si te soy sincero, traía un par de preguntas técnicas, pero la verdad es que le he cambiado porque a lo largo de la conferencia una cosa que me ha llamado mucho la atención es el tono y la comunicación que has empleado hoy con nosotros y sobre eso quería felicitarte. Porque sí que es verdad que venía justo de camino aquí reflexionando y también escuchando esta mañana la entrevista de Yolanda Díaz con Alsina sobre el debate de ayer, que estaba súper feliz, contenta, pensaba que había sido un debate productivo y yo creo que la opinión y la mía personal esto es bastante distinta. Creo que es un debate que y a menudo lo vemos en la comunicación actual, que se embarran con no solo mantras, sino descalificaciones permanentes. Y sí que me ha llamado mucho la atención el tono que has empleado hoy con nosotros. En ese sentido, quería preguntarte si no crees que ya solo en general, y más concretamente también la estrategia de partido, hoy has visto aquí como un grupo de jóvenes, venimos a escuchar pues no solo lo que nos tienes que decir desde tu punto de vista como diputado del Partido Popular, sino también esa parte de comunicación, sin la política no debería estar un poco más centrada en discursos como los que nos has dado hoy, que es problemas complejos que hay que resolver y abordados desde un punto de vista técnico, intentando también pues, aunar pues, las diferentes sensibilidades que hay al respecto y siempre con el objetivo de buscar una solución, más que de segmentar y de estar todo el rato con el mantra o de ir trasladándolo a su terreno. En este sentido, pues nada, quería concluir con la pregunta de cuál es tu opinión al respecto y qué crees que es mejorable en este sentido y que puede aportar. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta. Disculpa, ¿te llamas? La chica que está justo debajo de Dani. Tú sí. ¿Cómo te llamas? Ah, no habías levantado la mano. Vale, disculpa. Pues entonces... No, siguiente. Pues vamos de Yago. Hola, Miguel. Yo quería preguntarte, de cara a las próximas elecciones, que es lo que yo más preocupación veo en los votantes más indecisos en la derecha, es que hay mucho pensamiento de que hay una falta de plan del Partido Popular y del presidente Feijóo de qué es lo que va a hacer cuando llegue a la Moncloa. Has dicho que se debería derogar la ley de FP, pero yo creo que los votantes de la derecha no tienen claro exactamente qué es lo que va a hacer Feijóo si llega presidente del gobierno, cuál es el plan, cuáles son todas esas leyes que se van a derogar y más teniendo en cuenta que muchos de ellos
confiaron en el pasado en promesas que luego no se derogaron y no se cumplieron en la última vez que el Partido Popular pues, llegó a la Moncloa. Entonces, mi pregunta básicamente es si crees que, o ves tú en el partido que va a haber un cambio o un intento de explicar el plan exacto, o se va a seguir pues, más oposición al gobierno, porque yo creo que lo que más falta para esos votantes indecisos es que se les diga exactamente qué es lo que se va a hacer paso a paso cuando se llegue al poder. Javier, ¿verdad? Bueno, has comentado también que el tema de las comunidades autónomas en las que ha gobernado, por ejemplo, el PSOE, existe un cierto mayor déficit en el tema de abandono escolar, educativo, etcétera. ¿Creéis desde el Partido Popular bueno, que la centralización de la educación, sobre todo educación, bachillerato y PEBAU, es clave para poder realizar un poco de contrapeso entre las diferentes comunidades autónomas? Gracias. Bien, David. Bueno, pues se ha hablado aquí de inmigración bastante, ¿no? Pero a mí me gustaría ser un poco más concreto. Y es que, a ver, hemos hablado de que la izquierda tiene un punto de vista y Vox tiene otro, pero me gustaría medidas más precisas del PP. Y una pregunta en concreto, si, por ejemplo, un inmigrante ilegal comete un delito, ¿se le expulsaría o no? ¿Quiénes más queréis hacer preguntas? Vale, Clara. Buenas de nuevo. Has mencionado antes los contras de la inmigración, justo en línea con lo que acaba de decir mi compañero, y uno de los contras creo que no los hemos mencionado y ha sido la ausencia de seguridad ciudadana, especialmente la que nos perjudica especialmente a las mujeres. Creo que es evidente y no es para nada demonizar la inmigración, sino simplemente una apreciación objetiva, el hecho de que hay un sector de la inmigración que tiene una cultura que ostensiblemente viola y niega los derechos a las mujeres. Un compañero también ha mencionado que en Francia y en otros países europeos han manejado desde el ámbito más social esa inmigración. En Francia hay barrios por los que las mujeres no pueden pasar, o si pasan tiene que ser con un burka, con lo cual me gustaría saber, porque bueno, la izquierda ya nos ha dejado en las tocadas y pueden ser muy feministas, pero si se meten con la inmigración ya les da igual lo que les pase a las mujeres, y querría saber qué opina el PP, porque creo que hasta el momento no se ha pronunciado. Simplemente eso. El resto de preguntas, ¿cuántas quedan? Vale, sois bastantes, entonces creo que si seguimos acumulando preguntas, Miguel Ángel no va a poder responderlas a todas. Podemos hacer una cosa, si queréis, resolvemos hasta aquí, hacemos la clausura y luego si queréis... que no nos echan, seguimos más rápido. O si no, luego... Si no, hacemos una charla otro día, venís al Congreso o lo que sea. Luego... Pues si nos invitáis al Congreso amablemente, nosotros aceptaremos la invitación. 100%, pero yo es que estoy sufriendo para que hagáis la clausura bien, en condiciones. Bien, pues vamos, doy una pregunta más, si os parece. Me suena a Carolina, que estás por ahí, que te llevo viendo un rato y tampoco quiero dejarte, pero el resto lo he dicho. También a la salida me podéis preguntar lo que queráis, es que nos han echado, ¿vale? Vale, que bueno, las encuestas ya están diciendo que la mayoría del voto joven actualmente iría a Vox, y te quería preguntar si en el Partido Popular hay preocupación por esto, y que en el caso de que la haya, ¿qué está haciendo, qué va a hacer Carolina? ¿Qué haría el partido, bueno, qué hace o qué va a hacer el Partido Popular pues, para intentar volver a tener la confianza del voto joven? Gracias. Miguel, si quieres darle ya. Vamos, pues voy a intentar ir lo más rápido posible. No sé si ha venido ya alguien a desalojarnos. No, creo que no, pero si podemos un minutillo rápido, Nada, ir respondiendo a todo. Lo más rápido posible. A ver, como concepto general, yo creo que todo lo que voy a decir engancha con la primera pregunta, que es la pregunta de Dani, que es sobre el tono de la política. Yo creo que la política ahora mismo está desvirtuada totalmente, y la gente con la que yo hablo en la calle, es verdad que quizás los que estamos aquí pues somos gente que estamos un poquito más informada, que nos gusta más la política, que incluso la gresca política te puede gustar porque lo ves como un ámbito que forma parte de tu vida y casi lo sigues como un deporte a veces, que eso en el último tiempo, desde el 2015, la política en España se convirtió prácticamente en un deporte, desde la aparición de Podemos y de Ciudadanos, porque es mucho más entretenida, la verdad.
pero yo creo que para eso están las series de televisión tipo Borgen y ese tipo de cosas, o House of Cards, pero la política, como yo la defiendo y como yo la veo, tiene que ser otra cosa totalmente diferente. La política, ¿qué tiene que ser? Lo decía María antes, es el instrumento más rápido y el mejor instrumento, es lo que tiene que ser, para transformar la vida, a mí no me gusta la palabra sociedad como tal, porque me parece que es colectivizar, la vida de las personas. Y la política tiene que ir enfocada a resolver problemas que tienen las personas y a generarle nuevas oportunidades de tal forma que su vida sea mejor. Eso es lo que tiene que ser la política. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue, en mi opinión, hay ideologías que son más favorables para ello y otras que reman en el sentido contrario, pero incluso dentro de las ideologías que son más favorables para ello, también puedes entenderte con personas que piensen distinto a ti. ¿Y cómo te entiendes mejor? Tecnificando la política. Es decir, yo os he dicho hoy los temas que no conozco, he sido muy cuidadoso de no meterme en ellos al 100%, porque al final acabas tirando de argumentario de partido y acabas desvirtuando también el propio argumentario de partido porque no te lo sabes al 100% en muchas cosas. Entonces, el problema de la política es que se ha convertido en, y eso las redes sociales han tenido un problema, en a ver quién la dice más gorda para viralizarse. Y ojo, tiene que haber gente dentro de los partidos, sobre todo en el contexto actual que estamos, porque yo creo que el contexto actual es totalmente distinto a lo normal, y intento ya acabar con este tema para entrar en los siguientes. En el contexto que estamos, en la España actual, tiene que haber gente que salga a decir las cosas tal y como son. A mí me hace mucha gracia cuando se habla del sector duro del PP. El sector duro lo único que dice es verdades sin pelos en la lengua. Punto. Lo que pasa que a lo mejor yo puedo estar diciendo lo mismo y parece que lo digo mucho más amable, pero el mensaje de fondo es el mismo. Lo que pasa es que hay gente que tiene más capacidad que yo para decir las cosas sin pelos en la lengua. Pero creo que es fundamental que los políticos, cuando hablamos de un tema, conozcamos ese tema. Si no, nos convertimos en tertulianos de mala calidad. Nosotros, si tú hablas de vivienda, tienes que saber de vivienda. Si hablas de inmigración, tienes que haberte leído y estudiado inmigración. Eso Federico Jiménez Los Santos lo dice mucho. Dice, es que el problema de los políticos actuales es que no estudian. Pues tenemos que estudiar. Y la mejor manera de estudiar es escuchar a la gente que sabe de esas cosas, sentarte en reuniones, que te pasen papeles, leértelos, etcétera, etcétera. Y con eso voy a lo demás. ¿Cuál es el problema? Que como la política se ha convertido en un poco un espectáculo, pues las políticas de fondo se diluyen. Y con esto respondo a las preguntas de Iago y a la pregunta también un poco del tema de la inmigración. Y os digo, el PP tiene varios planes que ha sacado, y de hecho el último Congreso Nacional se sacó un plan que eran 10 medidas que se harían a los 100 días de gobierno. Y se ha repetido en diversas ocasiones. El problema es que eso no cala porque en el día a día, y desgraciadamente tenemos que estar hablando del escándalo del fiscal general, el escándalo de Begoña, es que todo ese tipo de cosas no tendrían que existir. O sea, desgraciadamente tenemos que estar dedicando nuestro tiempo a eso. ¿Vosotros os creéis que Cayetana, que la habéis tenido aquí, o que Esther o que Miguel Tellado le gusta tener que estar todo el día hablando de la corrupción del gobierno? Le gustaría mucho más seguramente tener que vender cosas en positivo, hablar de cuestiones mucho más racionales, pero tienes que hablar de lo del gobierno porque si no también la gente no se entera. Pero el problema que tenemos nosotros es que la prensa y todo el espacio mediático está copado de todo lo que es la inundación de mierda que hay, con perdón, y lo bueno, lo positivo, no cala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo por eso en este tipo de foros, pues al final aquí que hay 50 personas más o menos, pues intento tampoco deciros ya lo que sabéis, porque eso seguramente lo veis por la televisión, etcétera, etcétera, o por las redes sociales, y contaros otra alternativa que va mucho más ligada al programa. Y hay una cosa que contigo no estoy de acuerdo al 100%. El debate de ayer sobre la conciliación, bueno, la rebaja de la jornada laboral, evidentemente Yolanda Díaz pues dijo lo que dijo, pero tanto Vox como el PP, como incluso Junts, hablaron de cosas de verdad que le afecta a la gente. Y además lo hicieron cada uno, fue un debate muy bonito, porque cada uno lo dijo desde su perspectiva. Y yo hacía tiempo que no veía un debate de verdad que se hablase de temas tangibles. Voy a lo de la educación, centralización o no. Nosotros sí apostamos por la EBAU única, pero porque creo que tiene que haber un derecho de igualdad de oportunidades en todos los sitios, pero creo que también cada comunidad autónoma, teniendo unos contenidos comunes, tiene que tener también una posibilidad de ajustar su modelo educativo a su territorio.
Tema inmigración y tema mujeres, lo ligo. ¿Un inmigrante ilegal que comete un delito tiene que ser expulsado? Ahora mismo de cabeza no sé qué es lo que ha dicho mi partido, pero vamos, de cajón tiene que irse, por una sencilla razón, porque ya de por sí es un inmigrante ilegal, por tanto ha entrado de manera irregular en España, no debería estar aquí. Pero es que encima, de manera más agravada, si comete un delito, pues evidentemente se tiene que ir. No sé si con esto me estoy metiendo en un lío o no, creo que Feijóo más o menos ha dicho lo mismo, pero que es una cosa de cajón. O sea, la inmigración ilegal no es legal. Podemos hacer mecanismos para que haya personas que vengan de manera legal, pero ilegal no es legal. Y después, si encima comete un delito, pues apaga y vámonos. Y con el tema de las mujeres, yo antes lo he deslizado un poco. Creo que hay un tipo de inmigración que tiene unos valores compartidos, que es mucho más favorable a integrarse en sociedades como la española. Si nosotros fuésemos un país musulmán, pues lo lógico es que venga inmigración que tenga valores musulmanes. Pero es que nosotros somos un país de raíz católica, guste a la gente o no le guste. Y de raíz basada en los principios del humanismo cristiano, que son los principios fundacionales de la Unión Europea. Entonces, todo lo que se salga de eso y que se salga de nuestra Constitución, pues es que no, aquí sobra. O sea, si se quiere integrar, perfecto, pero es que si no, sobra. Porque al final, si vas a hacer que porque venga una persona, una mujer se sienta, una mujer, un niño, lo que sea, se sienta indefenso, ese tipo de persona no encaja en esta sociedad. Entonces, bueno, pues yo creo que también hay que trabajar en eso y también habrá personas que, oiga, que tengan una religión distinta a la nuestra, que también puedan convivir perfectamente, porque es decir, no todo el Islam es malo, no todo ahí también hay una cuestión peyorativa. Nos gustarán más o menos cosas sobre ciertas religiones o sobre ciertas creencias, pero creo que hay personas que se pueden integrar perfectamente teniendo la religión que tengan, pero hay otras que no. Y normalmente se tiende al gueto. Lo que hay que evitar son los guetos, que es lo que ha pasado en Francia, que se han creado guetos en ciertos barrios. Y ya la última pregunta, que era la de Carolina, y con esto termino. He de decirte que te tengo que corregir, porque no todas las encuestas dicen eso. De hecho, la última encuesta publicada, que es la de NC Report para La Razón, da que, pero además con una cierta diferencia, que la mayor parte del voto joven, de la franja de los 18 a los 35, va al Partido Popular. Además, tengo buenas fuentes. Yo no sé si has coincidido en Espejo Público, ¿habéis coincidido en Espejo Público con Marguenda alguna vez? ¿No? Pues fuentes cercanas nos dijo que esa encuesta no se tocó. O sea, que las encuestas hay veces que algunos periódicos las tocan. Ellos aseguran que La Razón no toca lo que le da NC Report, y NC Report fue de las que más acertó en las últimas elecciones. ¿Por qué fluctúa tanto el voto joven? Y por qué hay algunas encuestas, por ejemplo, 40 decibelios daba que Vox, vamos, prácticamente iba a sacar mayoría absoluta en España. ¿Por qué pasa eso? Porque es verdad que sobre todo en el sector joven hay muchísima indecisión. Hay muchísima indecisión que viene ligado a una de las preguntas que me habéis hecho por ahí, que es la falta de plan del PP o la falta de, que ha sido Yago creo, la falta de es que no me sale la palabra exactamente, pero de saber que el PP va a cambiar las cosas cuando llegue. Y eso, yo creo que el PP, y con esto ya de verdad cierro, creo que el PP tiene un aprendizaje de esa etapa, de que si tanto te están diciendo que lo hiciste mal la vez anterior, no creo que seamos tan tontos de volver a repetir lo que nos lastró y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Y creo que Feijóo personalmente es consciente de ello, que se hizo una buena gestión económica, pero se dejaron de lado el resto de cosas que también eran igual no tan prioritarias, pero también eran importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu, por tu disertación de hoy casi. Lo sentimos porque no habéis podido todos hacer las preguntas, como decía Miguel Ángel, luego conversáis con él, y gracias por vuestra participación. Va a cerrar Hugo el acto con una pequeña reflexión. Bien, bueno, creo que efectivamente el formato ha sido un éxito, sobre todo esta parte de las preguntas. Habrá que repetir esto de que jóvenes pregunten a un diputado, a un representante público, yo creo que ha ido bastante bien. Pero bueno, ya pasando a la clausura del acto, pues bueno, deciros
que os agradezco mucho, compañeros de la asociación, invitados, personas que habéis asistido sin conocer lo que era el proyecto de Voces Libres. Hoy arrancamos aquí, en el Senado de España, un nuevo curso. Y vivimos en un tiempo difícil, un tiempo en el que en la política parece haber perdido todo el norte y en que España corre el riesgo de quedarse atrapada en una parálisis. Pero quiero empezar con una idea clara y contundente, que es que España no puede esperar más. Estamos en uno de esos momentos decisivos de la historia, uno de esos momentos en los que se acumulan las incertidumbres, pero en el que al mismo tiempo se abren las oportunidades que podrían marcar nuestro destino colectivo durante décadas. A veces da la impresión de que nuestro país vive adormecido, que estamos sumidos en una especie de parálisis del sueño, como si todo el mundo se hubiese detenido y viésemos pasar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero nosotros no pudiésemos movernos. Y eso nos deja atrapados en el cortoplacismo, en debates estériles y en la resignación. Pero la realidad no espera. El devenir histórico avanza con paso firme. Y mientras algunas naciones están compitiendo por la influencia y el dominio global, parece que otras estamos luchando por nuestra supervivencia. Si España, si Europa, si Occidente no despertamos ahora, serán otros quienes escriban nuestra historia por nosotros. Y sin embargo, en estos tiempos turbulentos, también hemos visto surgir una nueva generación de ciudadanos, una nueva generación de líderes que creemos en otra forma de hacer las cosas, que creemos que todavía hay esperanza y que creemos que es posible un futuro distinto. Voces Libres es la prueba de ello. Llevamos ya 2 años de trabajo, construyendo, sumando personas comprometidas con la libertad, con la democracia y con el futuro de nuestro país. Hoy podemos decir que este movimiento no es ya una idea embrionaria, es una realidad que empieza a consolidarse. Pero la consolidación no basta. Ahora es el momento de proyectar una alternativa. La actual situación que vive España, de profunda división social y territorial, no es sino otro ejemplo de la desvertebración histórica que ha vivido nuestra nación. Nuestro país se descompone cuando carece de un proyecto sugestivo de vida en común, como decía Ortega. Y yo creo que sus reflexiones, las de Ortega y Gasset, tienen aún una vigencia casi total. Y creo también que en Voces Libres llevamos mucho tiempo trabajando en una línea acertada, similar a la que él esbozó hace ya un siglo. Lograr un futuro para España, un futuro brillante, pasa, como he dicho, por construir hacia adelante. Construir sobre la ilusión de cumplir con nuestra misión histórica. Y esa es la alternativa que nosotros, desde Voces Libres, queremos construir, difundir e impulsar. Veréis, la construcción de la alternativa pasa, tanto hoy como ayer, por 3 grandes ideas. La primera es que España necesita un proyecto internacional, que sigue teniendo a día de hoy América como eje natural. En segundo lugar, para que España pueda dedicarse a su vocación internacional, debe primero abordar una reforma completa de su vida interior, en un nivel institucional, económico y moral. Y por último, en España debemos hacer una apuesta firme por el talento. En cuanto al proyecto internacional de España, España no es un país aislado y no puede permitirse vivir encerrado en sí mismo. Somos europeos, somos hispanos y somos mediterráneos. Nuestro papel en el mundo no puede ser pasivo. Debemos asumir un liderazgo acorde a nuestra historia y a nuestras capacidades. Primero con América, porque nuestra relación no es solo estratégica, es histórica y espiritual. España tiene en América una misión que no podemos abandonar. Durante siglos compartimos lengua, cultura y fe. Y de esa raíz nació lo que hoy conocemos como la hispanidad. Una comunidad de pueblos que, pese a las distancias y pese a las diferencias, siguen unidos por un profundo lazo. Ese vínculo no es una reliquia del pasado, es una fuerza viva para construir el futuro. Y hoy debemos reivindicarlo con orgullo y convertirlo en un motor de democracia, de prosperidad y de hermandad. La hispanidad debe ser un espacio de cooperación política y cultural que defienda la libertad frente a los populismos, la libertad que fomente el intercambio económico para que nuestros países crezcan juntos y que refuerce nuestra identidad común en un mundo que a menudo olvida la riqueza de lo hispano. España, como madre de esa comunidad, debe asumir sin complejos el papel de puente, de guía y de defensora de esa gran familia que es América. Con Europa, España debe dejar de lado esa actuación como un socio resignado y convertirse en un actor propositivo, con iniciativa. El continente atraviesa desafíos que no podemos ignorar, porque la guerra en Ucrania nos obliga a replantear nuestra seguridad en común y porque la pérdida de competitividad frente a potencias como Estados Unidos, como China, amenaza nuestro modelo productivo y el debilitamiento de nuestra industria pone en riesgo millones de empleos, nuestros empleos, y la capacidad de Europa para decidir su propio futuro. Pero Europa no puede resignarse a hablar solo de economía. Ya decía Ortega también que uno de los grandes problemas de Europa había sido hablar siempre de economía y olvidarse de que también Europa es una unión cultural. Por eso, lo que libramos, esta batalla cultural, es una contienda en la que está en juego nuestra identidad, nuestros valores y el legado de siglos de historia que hicieron de Europa un espacio
único de libertad y prosperidad. Y por eso en este contexto España debe hablar con voz firme. En lo económico, defendiendo una Europa que no renuncia a su capacidad industrial ni a su papel en el comercio global. Y en lo cultural, reivindicando nuestras raíces cristianas e ilustradas frente al relativismo que amenaza con vaciarnos por dentro. Europa necesita más España. Y España necesita una Europa más fuerte, fiel a sus principios y capaz de competir en el mundo. Finalmente, quiero hacer una breve mención a África, porque España, al final, por geografía y por historia, es una compuerta entre nuestro continente y el africano. Y tenemos que tener muy claro que África va a ser el continente protagonista del siglo XXI, va a seguir creciendo en población mucho más de lo que es ahora mismo. Y luego, por supuesto, tiene grandes recursos naturales y oportunidades económicas enormes para los que España puede ser la puerta. Pero al tiempo, la inmigración masiva e irregular es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y afrontarlo exige una estrategia basada en la firmeza, en la defensa de nuestras fronteras y la lucha contra las mafias en los países de origen. Y creo que en resumidas cuentas, es el proyecto internacional que necesita España. No resignarse a la irrelevancia, sino recuperar un papel central en el mundo. En cuanto a la reforma institucional, económica y moral que necesita España, seré más breve, creo que España efectivamente tiene que abordar en lo institucional una urgente reforma, una profunda regeneración de su vida pública. No solo se ha de librar a la justicia de las manos de los partidos, no solo el Tribunal Constitucional debe dejar de ser un órgano de revisión política que actúe al servicio del partido en el poder, no solo el fiscal general debe dejar de ser el brazo ejecutor del Gobierno en los tribunales. También se hace imprescindible devolver al Parlamento su poder de control al Ejecutivo y su centralidad en la toma de decisiones. Y, por supuesto, cada día se hace más patente que el Gobierno y la Administración deben volver a estar sometidos al control de los poderes y reducir su tamaño elefantiásico que asfixia las libertades individuales. En cuanto a lo económico, creo que hoy hemos puesto de manifiesto cuáles son los grandes retos de nuestra generación. El envejecimiento y la escasa natalidad es el origen y a la vez la consecuencia de muchos de los problemas que afrontamos. La escasez en la vivienda, la inmigración descontrolada, la insostenibilidad del sistema de las pensiones. Y todo esto se une a otros sectores que sufren también fallos estructurales, como la educación o el mercado laboral. La única opción es afrontar con valentía las reformas, las transformaciones, que pueden volver a hacer de España un país próspero. En cuanto al terreno moral, debemos al tiempo recuperar la decencia y la moral en la vida pública y al tiempo otorgar mayores libertades a los ciudadanos. La política debe regirse por el respeto a una cierta moral pública, por supuesto, pero esto no significa que el Estado deba imponer una determinada forma de vida a los ciudadanos. Cada uno somos libres de elegir qué modelo es mejor para nosotros y esa libertad, aparejada con la responsabilidad respecto a nuestras acciones y decisiones, es nuestro derecho natural. Por último, creo que es muy importante hablar de talento. España no puede seguir gobernada por la mediocridad. Durante demasiado tiempo hemos tolerado que la política sea el refugio de los que buscan el poder o vivir cómodos y no de los que buscan servir. Necesitamos recuperar el gobierno de los mejores, de quienes acrediten mérito, preparación y capacidad de liderazgo. La política debe dejar de ser un escenario de improvisación y oportunismo para convertirse en el lugar donde los más capaces asumen la responsabilidad de guiar a la nación. Ortega, de nuevo, hablaba del culto al talento, y tenía razón. Sin esa exigencia, sin esa cultura del esfuerzo y la excelencia, no hay futuro posible. Asumamos que España solo prosperará si dejamos atrás la mediocridad instalada en nuestras instituciones. Voces Libres está trabajando precisamente en esta tarea: formar, atraer y proyectar a una nueva élite política y social, comprometida con el servicio al bien común y capaz de elevar el nivel de la vida pública. No hablamos de una élite cerrada, sino de hombres y mujeres libres que, por mérito, por esfuerzo, están llamados a liderar el cambio en España. Finalmente, antes de acabar, permitidme que recuerde el otro motivo fundacional de Voces Libres, porque no venimos solo a hablar de propuestas, venimos también a luchar. Porque nada grande se ha conseguido nunca sin esfuerzo, sin enfrentarse a la incomodidad, sin desafiar lo establecido. Voces Libres nació precisamente para eso, para dar voz a una juventud silenciada, a una generación que no se sentía apartada, o que se sentía más bien apartada del debate público, condenada a la resignación y a la apatía. Nosotros hemos decidido no resignarnos, hemos decidido alzar la voz, incomodar si es necesario y recordar que la convivencia pacífica solo es posible en un contexto de respeto mutuo entre los distintos. Por eso, permitidme recordar de nuevo un hecho que nos ha sacudido a todos. El asesinato de Charlie Kirk, no sabemos todavía si por un crimen político, pero todo apunta a que sí. Está claro que pone de manifiesto lo que ocurre cuando la violencia sustituye al debate, cuando la intolerancia se impone al diálogo, cuando el odio se convierte en arma política.
Porque más grave aún que el asesinato mismo, si es que algo puede serlo, es el hecho de que haya voces dispuestas a justificarlo, a relativizarlo, a decir que en el fondo se lo buscó. Porque muchos de aquí no estaremos de acuerdo con lo que pensaba este chico, este señor, este padre de familia. Pero cuando se legitima que se mate al contrario por pensar distinto, eso es el signo de la decadencia moral que atravesamos. Cuando una sociedad acepta como normal que la violencia se utilice contra quien piensa diferente, entonces esa sociedad ha perdido su brújula. Por tanto, yo lo digo sin matices. Ninguna idea, ninguna discrepancia, nada justifica la violencia. Nunca. El caso de Charlie Kirk debe servirnos de advertencia, porque hoy ha sido él. Pero mañana, si callamos, podemos ser cualquiera de nosotros. Cuando la política se convierte en un campo de batalla, donde el adversario es tratado como enemigo, cuando la vida misma queda en entredicho, entonces hemos cruzado una frontera de la que es muy difícil volver. Y eso en España, desgraciadamente, lo sabemos demasiado bien. Por tanto, debemos recordar esa lección. La mal llamada memoria histórica es el disolvente de la reconciliación y de la concordia de la transición. El discurso guerra civilista, el pacto del Tinei, la deslegitimación del adversario, son la base para luego negarle la voz al pueblo con tal de que no haya alternancia política. No podemos permitir que la crispación y la polarización nos lleven a una espiral en la que la violencia se normalice. Necesitamos reconstruir el respeto, la convivencia y la confianza. Y esa paz solo la podemos mantener mediante la afirmación de nuestras ideas. Por tanto, quiero concluir con una idea. El futuro de España debe orientarse hacia más libertad, económica, política e individual. Sé que el camino no será fácil. Sé que habrá quienes prefieran seguir instalados en la mediocridad. Sé que habrá quien prefiera estar en el inmovilismo o en la confrontación vacía. Pero también sé que España tiene recursos, historia y, sobre todo, talento para superar cualquier desafío. Así que os pido que demos un paso más, que no tengamos miedo de alzar la voz, de incomodar, de proponer lo que otros no proponen y de decir lo que otros callan. Que consolidemos esta red de hombres y mujeres libres, capaces de soñar y de construir. Porque España no puede esperar más, y el momento es ahora. Si lo hacemos juntos, estoy convencido de que el futuro será nuestro y de que la libertad se abrirá paso. Muchas gracias.